compartirlo con quien no estuvo. Ok, ya estamos grabando. Un gusto, como les decía, qué montón de gente, ¿verdad? A la vez que tenemos por lo menos así en vivo y en directo tanta gente conectada, 100 personas, y yo creo que si hubiéramos tenido más capacidad, pues hubiera ido creciendo, ¿verdad? Porque apenas han pasado minutos desde que arrancamos, unos cuantos minutos, y ya vemos 100, que es lo que el Zoom nos permite en este momento. Antes de presentarnos, mantener los micrófonos apagados mientras no estemos haciendo una intervención, ¿está bien? Para que no entren algunos sonidos por ahí que interrumpan un poco, ¿verdad? Bueno, para mí un gusto. Mi nombre es Wilson Méndez. Soy parte del colectivo Vamos a Sembrar. Nosotros, bueno, somos de la zona de Occidente, de San Ramón. Yo creo que mucha de la gente que está hoy conectada justamente es de San Ramón, de Palmares, ¿verdad? Porque esto es una actividad en parte organizada con COPE San Ramón. Ahorita le voy a pasar a Margarita la palabra en un ratito para que nos comente también por ahí. Me acompaña Andrea Ruiz. Sí, mucho gusto. También soy parte del colectivo Vamos a Sembrar. Y bueno, muy contenta de que podamos compartir esta tarde. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. Y bueno, muchas gracias también a la gente que organizó, a la gente de COPE San Ramón, del comité también, bueno, porque hemos visto que con la pandemia es muy importante, digamos, el tema de la soberanía alimentaria, de la huerta, la salud, desde la casa, desde nuestros hogares. Entonces, muchas gracias. Y también nos acompaña desde Concepción de La Unión, allá en Cartago, Carla. Hola Carla, nos saluda. No sé si Hola a todos, buenas tardes. Carla ahí nos va a ayudar con alguna intervención. Ella es biotecnóloga y, bueno, tiene un conocimiento muy amplio de la parte de, cuando hablemos de microorganismos, que en realidad va a ser un tema muy central en la conversación de hoy. Antes de arrancar de lleno con el taller, ¿verdad? Que, bueno, ya si están acá, me imagino es porque lo saben, ¿verdad? Vamos a hablar sobre formas de construir un huerto en la casa, ¿verdad? Pero ya casi entramos a eso. Margarita, le doy la palabra a usted más bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y un privilegio también de poder contar con esta riquísima asistencia. Esto demuestra el interés, ¿verdad?, que tenemos en este tema. Mi nombre es Margarita Rodríguez, soy del Comité de Educación y Bienestar Social de COPE San Ramón RL. Como reitero, es un gusto. Hay más de 250 personas matriculadas, imagínense. Entonces es demasiado la acogida y el interés que han mostrado. Esperemos que este taller de verdad les llene todas las expectativas y que se interesen aún más en el marco de esta seguridad alimentaria y estos temas, ¿verdad?, que tenemos que interesarnos bajo esta normalidad que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, un gusto para el Comité de Educación. Muchísimas gracias, muchísimas al colectivo Vamos a Sembrar, porque estas son iniciativas de verdad que nos hacen grandes, ¿verdad? Nos hacen grandes al costarricense, nos hace grandes a la zona de Occidente y a todos los que participan, porque son temas de interés nacional, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y le doy la palabra ahí y cualquier consulta con mucho gusto. Muchas gracias, Margarita. Hay mucha gente, ¿verdad? Nosotros hacemos charlas normalmente y se matriculan así 250, 300 personas, ¿verdad? Pero al final, a la hora llegan 60, 70, ¿verdad? Lo que hacemos, y estamos haciendo ahorita justamente es grabándolo, por si ven que alguien les dice por ahí que se quedó por fuera o algo, en algún momento lo vamos a compartir, ¿está bien? Y pues bueno, de ahí la tecnología y no nos da para más en este momento. Hay otros medios, ¿verdad? Pero bueno, el Zoom es como muy popular, entonces, como que nos vamos por este lado. Ya sobre la charla en sí, el nombre, como les decíamos, construyendo un huerto en casa. Van a ser 2 sesiones, esto es importante para que lo tomen en cuenta. Esta es la primera sesión. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que nosotros consideramos inevitablemente necesarias. O sea, esto, lo que vamos a hablar hoy, es lo que realmente tenemos que llegar a tener muy claro
a la hora de querer producir nuestros alimentos, ¿sí? Más que meter la pala, más que el tamaño de la maceta o de o de la semilla o lo que sea, los temas de hoy, o muchos de los temas de hoy vamos a hablar bastantes cosas, pero los iniciales van a ser claves y sobre todo lo que Carla nos va a hablar ahora después, son claves para tener una huerta exitosa y sobre todo para tener un manejo ecológico de la huerta, que ese es el enfoque que nosotros vamos a estar manejando hoy, ¿sí? Entonces, esta primera sesión se va a ir por ahí, se va a ir un poco aclarando algunos temas, viendo algunos conceptos y al final vamos a hacer una pequeña práctica como para ir aclarando, ¿verdad? Práctica, pues así, virtual, ¿no? ¿Verdad? Práctica, ¿verdad? Lo que se puede hacer, pero algo más demostrativo, algo un poquito más demostrativo en el que esperamos sacar en algunas cosas y por supuesto vamos a estar abiertos a las consultas, ¿verdad? Entonces al final también podemos tener algunas consultas ahí. Que vamos resolviendo. La segunda sesión es una sesión chivísima, que la súper recomiendo, que se trata básicamente de realizar preparados en casa. ¿Qué podemos hacer en la casa nosotros con lo que tenemos a mano? ¿Verdad? ¿Qué podemos, con un muy bajo costo, hacer con los insumos que tenemos en la casa? Con sal, con una papa, con hojas secas, ¿no? Y con eso vamos a hablar entonces de nutrición, vamos a hablar de control de enfermedades, vamos a hablar de abonos, vamos a hablar de repelentes, vamos a hablar de un montón de cosas. Y ahí sí nos vamos a poner a picar y a echar en cosas y hacer un montón de cosas por ahí, ¿verdad? Que creo que las cosas que hemos elegido para ese taller no se ven tanto en videos, a pesar de, o están por ahí perdidas, pero la idea es hacer un tallercito que reúna muchas cosas y que permita de verdad llegar y tener algo por ahí. Pero bueno, eso va a ser la segunda sesión, lo digo nada más para que lo tengan por ahí en cuenta, ¿verdad? Que va a ser de hoy en 15. Iba a ser de hoy en 8, ya se pasó por este asunto de las nuevas restricciones, entonces va a ser de hoy en 15, sábado también a las 6 de la tarde. Bueno, ¿quiere decir algo? Vamos a la presentación. Y tal vez comentarles un poco, bueno, nosotros de Vamos a Sembrar, pues empezamos haciendo huertas comunitarias, huertas escolares, empezamos a capacitarnos en agroecología, en agricultura biointensiva, agricultura orgánica. Entonces, pues lo que les queremos como compartir un poco es parte de nuestra experiencia y hacerlo de forma muy simple, porque hay muchísimo que aprender, ¿verdad? La agricultura es algo pues muy intuitivo, pero también hay que conocer técnicas, hay que observar mucho, hay que convertirse como en una científica que está ahí observando las plantas, las hojas, las raíces, la tierra. Entonces, bueno, ojalá que les quede claro y empecemos, porque sí hay muchas cositas que ver. Es como hoy es algo muy general, pero esperamos que se vayan con un panorama pues que les ayude para empezar a hacer sus huertas. Bueno, vamos a poner una presentación y voy a aceptar un par de personas aquí, nada más de un segundo, para aprovechar que se ocuparon unos cantitos. Listo. Vamos a... Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, súper bien. Listo, muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Esto le saca usted la cara. Pura vida, Wilson. Eso, Miguel. Bueno, vamos a ir acomodándonos por acá. Ok, como les decíamos, el taller se llama Construyendo un huerto en casa y vamos a hablar de nuestro enfoque ecológico, por decirlo así. De una vez, yo pensaría, o más bien les pregunto para ustedes, ¿qué es ecológico, verdad? Bueno, ecológico o un huerto ecológico en sí, ¿sabe que me pegó esto? Ok, con el mouse, listo, está bien. Ecológico, digamos, ¿verdad? Uno puede entender muchísimas cosas, por decirlo así. Podríamos entender, o más bien un concepto muy propio, yo diría que ecológico al final lo podemos resumir, que es un respeto por la vida de los animales, de las plantas y por supuesto de los seres humanos, ¿verdad? Pero lo que queremos es hablar de un huerto ecológico. ¿Qué opinan ustedes que es, verdad? A mí me gustaría tal vez ahí en el chat que puedan ir escribiendo qué les suena a ustedes como huerto ecológico, qué
¿Qué es eso, verdad? Y si alguien quiere también abrir el micrófono en este momento, perfecto, para hacerlo un poquito más participativo de paso. ¿Qué consideran que es un huerto ecológico? Ahí en el chat hay un par de personas. Dice alguien que, Saray Ramos, que en armonía con el ambiente. ¿Okay? Sí, eso es una forma muy general, pero definitivamente sí es una manera. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún otro comentario? ¿En armonía con el ambiente? ¿Qué hace que un huerto sea ecológico? Sería algo como que no contamine ni la tierra ni el agua. Importantísimo. Sí, muy importante. Aquí también ponen sin químicos, que no usan. Sin el uso de agrotóxicos. Ajá, sin agrotóxicos, amigable con el ambiente, que respete el equilibrio de la naturaleza, respeta la biodiversidad desde el suelo. Perfecto. Buenísimo. A que sea sostenible, usar insumos naturales, con materia orgánica, libre de insumos sintéticos. Buenísimo. Bueno, todo lo que están poniendo ahí me parece muy bien. Ok. Nosotros... Perdón, respetar Adelante. el espacio en la naturaleza de cada ser. Ajá. Ajá, muy bien. Nosotros tenemos más o menos, bueno, yo no sé si... Es que se me pegó aquí con algo, perdón. Voy a otra definición. Que sea adaptado al ambiente donde se desarrolla, claro. Eso es importantísimo. No es lo mismo un huerto acá que un huerto en Europa, definitivamente. Para definirlo, primero a mí me gustaría también, ya que estamos con intervenciones de ustedes, ¿qué diferencia ven entre una imagen y otra? Son muchas, ¿verdad? Hay muchas cosas obvias. Alguien por ahí que también se atreva a decirnos, ¿qué diferencia hay entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha? Pueden escribirlo o pueden abrir micrófono. Falta de diversidad. Podemos ver como un monocultivo, digamos, y luego podemos ver de lo que yo diría, tal vez un bosque primario o en sucesión. El verde, mucho verde, ¿verdad? Y el otro como muy triste, como muy apagado. El suelo también lo vemos como más expuesto. Ah, buenísimo. Un suelo expuesto, ¿verdad? En el de la izquierda, en ese bosque, ¿cómo estará el suelo? Natural versus creado. Tal vez esto está interesante. Ese punto. Está más virgen el bosque del lado izquierdo. Ajá. Y el otro tiene incluso están poniendo agroquímicos. Okay. Del lado izquierdo está más, la tierra está más maltratada, por así decirlo. El uso de químicos, ¿verdad? En el de la derecha, claro, ahí vemos un camión. En la derecha, pues, tal vez aquí. Deforestación también. Ajá. Mucha deforestación. Perdón, que dice izquierda, naturaleza viva en su entorno natural, derecha, manipulado por el hombre. Okay. Bueno, esos son como importantes elementos que podemos ir retomando porque hemos creado estos sistemas, ¿verdad? O sea, los hemos creado tan diferentes al de la izquierda, que es un bosque biodiverso, pero ¿por qué no podríamos pensar en crear sistemas que imiten esa imagen de la izquierda, ¿verdad? Justamente a eso vamos, digamos, como acaba de decir Andrea, para nosotros lograr una definición, o más no nuestra evidentemente, sino que es parte del estudio que se ha hecho, para nosotros el hablar de un huerto ecológico es justamente aquel que imita los procesos de la naturaleza, ¿verdad? No podemos llegar a decir que nuestros huertos van a ser exactamente como un bosque, la imagen esa que teníamos de bosques en Monteverde. Hay formas, ¿verdad?, de aproximarnos bastante a ese tipo, digamos, un huerto de esa manera, ¿verdad? Pero al menos en nuestra casa difícilmente lo logremos, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es por lo menos analizar a la hora de observar nuestros espacios y hacernos siempre la pregunta, ¿qué haría la naturaleza en este caso? ¿Verdad? Y posiblemente la respuesta nunca sea tirar un agroquímico, ¿verdad? O llegar y cortar todo lo que hay y dejar todo pelado, ¿verdad? Y apenas poner una piña ahí o un poco de piña, ¿cierto? La naturaleza posiblemente no agarraría y sembraría hectáreas y hectáreas de solo piña, ¿verdad? O de solo arroz, o de solo X, ¿verdad? De lo que sea. Entonces, como una definición muy general, pero que nos permite siempre cuestionar si lo que estamos haciendo o no es ecológico, vale mucho utilizar esta frase. Un huerto ecológico es aquel que imita
los procesos de la naturaleza. Si no estamos haciendo eso, paremos un segundo y observemos mejor las cosas. Y tal vez ahí entonces retomar las mismas definiciones que ustedes dijeron. Dijeron que había diversidad, dijeron que no había un solo tipo de cultivo, como decía Wilson, que no se usaban químicos. Entonces, en nuestra huerta en la casa, pues podríamos meterle químicos y sembrar solo lechugas, si quisiéramos. Pero si lo que estamos buscando es imitar la naturaleza, aunque sea un espacio pequeñito, aunque sean macetas, pero entonces vamos a tratar que sea un espacio diverso, que sea un espacio que respete la vida. Sí, y esto es importantísimo para un montón de cosas. Poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Por qué es que hay plagas? ¿Por qué es que hay suelos que se lavan, suelos que ya no son fértiles? Y justamente es porque rompimos con esto. Rompimos de forma muy brusca realmente con lo que la naturaleza estaba haciendo y a partir de ahí justamente entonces entra ese desequilibrio. Y cuando hay desequilibrio, hay plagas. Cuando se rompen los ciclos, hay plagas, hay enfermedades, hay alimentos que no son nutritivos, aunque visualmente parezcan nutritivos, no lo son. Definitivamente no lo son. Tal vez Carla ahora nos puede aportar también en esa parte un poquito de la parte nutricional de los alimentos, ¿sí? En un bosque, ahí dice control biológico, en un bosque está lleno de control biológico. ¿Cómo es un bosque cuando lo visitamos? Está lleno de diversidad, está lleno de plantas, pero en cantidades increíbles. Hay insectos en un bosque. Está lleno de vida, ¿verdad? Está en cada hojita que uno levanta, ve, y si no ve un insecto, ve un hongo, ve un bichito por aquí, ve un escarabajo por allá, ve aves, ve una cantidad de cosas enormes, ¿verdad? Y hay un montón de ciclos que se repiten. Uno se para en cualquier esquinita del bosque y ve montones de ciclos, ¿verdad? El árbol crece, tira sus hojas, caen al suelo, se descomponen, de esas se alimentan animales, pasa un mapache, echa una caquilla, esa caquilla se descompone, alimenta a un montón de plantas, ahí hay lombrices, hay microorganismos, y está lleno de ciclos y ciclos, ciclos que son cerrados, ¿verdad? O por lo menos casi cerrados. Entonces, a eso es que queremos llegar cuando decimos imitar los procesos de la naturaleza, observar buscando eso. Evidentemente, ¿verdad? Bueno, no sé si usted con esto. Sí, bueno, pues evidentemente los beneficios van a ser múltiples, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer sus huertas, bueno, cuando empiezan a hacer sus huertas, ustedes van a ver cómo se va a llenar todo de pequeños ecosistemas. Con solo que nosotros sembremos algunas flores, algunas lechugas y que vayamos poniendo diversidad, vamos a empezar a notar insectos nuevos que aparecen, vamos a notar que llegan pájaros, que empiezan a llegar insectos que son controladores de otros insectos, como por ejemplo las mariquitas o como por ejemplo las mantis. Entonces nuestro sistema va a empezar a estar cada vez más integrado. Bueno, los productos que van a ser productos sanos, van a ser productos de un valor nutricional muy alto, como lo decía Wilson. No es lo mismo un producto que incluso a veces viene de otro país, que ha tenido un montón de procesos para tener preservantes, entonces que viene con una huella ecológica muy alta, una huella de carbono muy alta, y que además tal vez nutricionalmente no es un producto tan bueno como un tomate, una lechuga, que ustedes ya la tengan y van a hacer... Alguien se También, bueno, con respecto a los pesticidas, pues de esto se han hecho muchos estudios, ¿verdad?, que causan diversas enfermedades, están asociados al cáncer. Entonces, pues también es una manera como de cuidar nuestra salud. Ahora se ha hablado mucho también en el contexto del COVID, la importancia de tener nuestro sistema inmunológico fuerte, la medicina de manera preventiva, cuando hacemos que el alimento sea una medicina, tratamos de comer alimentos que sean frescos, que sean orgánicos. Entonces, todo eso lo podemos tener en la pequeña huerta de nuestra casa. Sí, bueno. También aparte de beneficios, ¿verdad?, para el medio ambiente, evidentemente también tenemos beneficios para nuestra salud. Yo creo que más bien es Andrea, que es especialista. Sí. Bueno, de contarles que de hecho lo que es el trabajo en las huertas, el trabajo en jardines comestibles, se ha convertido también en otros países y desde hace bastantes siglos se ha utilizado de manera terapéutica como un tratamiento para la salud física, para la salud mental, emocional. Entonces se habla, bueno, de salir a trabajar en la huerta
como para las personas que tienen que hacer algún tipo de terapia física, sea porque tienen una lesión, porque tienen una condición. Bueno, esto nos puede ayudar a salir, a fortalecer los músculos, a fortalecer los huesos, a tener una mejor condición física. En la parte mental, bueno, ya se ha demostrado también que cuando en los espacios, por ejemplo, no hay plantas o no hay nada verde, que las personas tienen niveles de estrés y de ansiedad mucho mayores. Que cuando en el ambiente empezamos a incorporar plantas, empezamos a incorporar vida vegetal, las personas se sienten mucho mejor. Además que el aire se vuelve más puro, eso genera un bienestar integral. Y en la parte emocional, pues por supuesto también, como les decía, ¿verdad? La ansiedad, el estrés, la depresión, incluso en hospitales psiquiátricos se ha utilizado la terapia hortícola, o lo que es, ¿verdad?, la jardinería, la horticultura, como coayudante para el tratamiento de enfermedades, incluso, bueno, pues bipolaridad, Alzheimer, depresión. Pueden investigar y si alguien está interesado también le puedo mandar algunos artículos, alguna información. Perfecto. Bueno, si nos vamos ya más a técnicamente el huerto, ¿verdad? No, ahorita es que vamos a ver la parte más técnica, ¿verdad? Por ahora estamos hablando un poco más general de lo que implica un huerto, de lo que genera un huerto ecológico, ¿verdad? Opciones hay muchas, ¿verdad? Yo creo que si hacemos lo que hacen muchas personas, ¿verdad? Y me incluyo, entrar a Pinterest y comenzar a buscar ideas, son infinitas las cantidades de cosas que podemos hacer. No todas funcionan para Costa Rica. No es lo mismo sembrar, como alguien dijo por ahí, en Costa Rica que sembrar en España, ¿verdad? Que encontramos un montón de información de España, o no es lo mismo que sembrar en Sudamérica. Tampoco es que es un mundo de cosas distintas, ¿verdad? Pero es importante cuando uno busca información, buscar información del trópico, ¿sí? Buscar información, ojalá, buscar información generada en el mismo país, ¿verdad? Al final tal vez... un paréntesis, permiso, es que alguien escribía en el chat. Ajá. Como sobre bancos de semillas. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablarles específicamente sobre eso, entonces tal vez cuando lleguemos a esa parte, si tienen alguna duda o al final podemos retomar. Sí, aceptada. Listo, entonces opciones, como les decía, hay mucho y vamos a ver varias. El asunto aquí es que, como lo que vamos a hacer es imitar la naturaleza, pues al final la solución de una es casi que la solución de todas las demás. Obviamente hay que adaptarlo, no es lo mismo hacer una huerta directamente en el suelo, ¿verdad? Como el de la izquierda, ¿verdad? Arriba, que hacerlo solo en macetas. Pero los principios son prácticamente los mismos. Ahorita que hagamos la práctica y ahorita que vamos viendo, pues vamos a entender que son cosas muy similares. Aquí lo que pusimos son algunos ejemplos que se pueden hacer evidentemente de acuerdo al espacio que tengamos en nuestra casa, ¿verdad? El de arriba a la izquierda, pues vamos a ocupar un poquito más de campo, se aproxima un poco más a lo que podríamos hacer ya hasta una finca. Bueno, en la finca siempre es distintísimo, ¿verdad? Pero es una manera en la que estamos sembrando directamente sobre el suelo. Se hace una barrera por ahí únicamente como por asuntos de contener un poco y posiblemente también algo estético y cosas así. Los cajones de la derecha nosotros usamos mucho en escuelas y cosas así porque permiten como un manejo más delimitado, digamos, ¿verdad? En la zona funcionan muy bien. También se pueden usar cajones elevados, ¿verdad? Que funcionan muy bien para adultos mayores, por ejemplo, ¿verdad? O para alguna persona que tenga esa necesidad, ¿verdad? De tenerlo un poco más alto. Y por supuesto las macetas, ¿verdad? Que son una forma como de empezar muchas veces, y sobre todo en zonas muy, muy urbanas o cuando tenemos poco espacio, cuando no tenemos suelo, ¿verdad? Aún así, cuando no tenemos suelo podemos hacer cajones también, por cierto. Esas son solo ideas, ¿verdad? Sí, tal vez tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, cuando se hacen estas camas elevadas, por ejemplo, contemplar si es para una persona adulta mayor, entonces que tenga una altura que sea como la indicada de acuerdo al tamaño de la persona, la estatura, que sea como por la cintura, o si es una persona que va en silla de ruedas, que le quede accesible, ¿verdad? Para poder acercarse y trabajar la tierra. Y también algo muy importante que yo he estado viendo casi que todo el tiempo y muchas veces le digo a Wilson, esa solución que están vendiendo no funciona, porque muchas veces son cajones que los hacen para ser estéticos, para que se vean muy bonitos y muy decorativos, pero por ejemplo no llevan ningún forro, entonces uno sabe que se van a podrir. Cosas tan sencillas como que un cajón de madera elevado
tiene que tener una buena cobertura para que el agua no haga que se pudre, que se caiga. Nosotros hemos visto varios, ¿verdad? Que llegamos y estaba todo sembrado de lechugas, tenía mucho tiempo, incluso algunos hasta tenían plástico y que igual se pudrió porque no se construyó de la manera adecuada y pues todo el trabajo se perdió. Entonces, como prestar atención a esos detalles. Si queremos también estos camas elevadas, ¿qué es lo que vamos a sembrar? Si vamos a sembrar cultivos que se hacen muy grandes o son plantas que se quedan más pequeñas. Entonces, sí, como saber qué queremos sembrar para saber las condiciones que necesitamos. Medios estañones, decían por ahí. Sí, medios estañones son geniales. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre los recipientes. Alguien pregunta que alguien se salió, posiblemente se salió y alguien entró. Entonces, de ahí hasta que se vuelva a... que lo intente ahorita. A ver, si era Carla Barquero, ahí está para admitirla. Si no, pues hay que seguir esperando, porque están como saliendo y entrando. Pero bueno, en eso estamos ahí un poco a poco. La siguiente. Ok. Imitar los procesos de la naturaleza. Las plantas tienen muchas necesidades, evidentemente, entrando ya en el tema de las plantas. ¿Qué necesita una planta? Sí, alguien que nos diga por ahí qué piensa que necesita una planta para estar bien. Alguien que quiera abrir el micrófono por ahí. Voy a ver lo de los micrófonos que dicen. De paso, mientras alguien abre el micrófono, justamente para ver. Bueno, ahí minerales. Macro y micronutrientes. Ok, perdón. Nutrientes, adelante. ¿Qué más? Ocupa abono, agua, sol. Agua y sol, sí, fundamentales, y nutrientes. Sustrato, agua, luz, nutrientes, minerales, sol, luz. Ok, buenísimo. Voy a cerrar todos los micrófonos un segundo ahí para ver si evitamos que se meta el ruido. Por ahí dicen lo que desarrolla su proceso de fotosíntesis. Ok, eso lo resume muy bien. Amor, evidentemente, genial. Una planta, sí, eso es lo que necesita, tiene necesidades básicas súper importantes. El sol es una, la luz del sol, la temperatura que nos genera el sol. Eso es básico. Es quizá la mayor necesidad, diría yo, de las plantas. Una planta sin sol, en general, podemos decir que está frita. Por eso es que a veces cuando uno llega y ve fotografías de una huerta y la ponen en medio de la sala y tienen plantas que uno sabe que son de mucho sol, pareciera que la hicieron como por venderla nada más, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las plantas necesitan luz y tanta como sea posible la mayoría. Evidentemente hay unas que necesitan más, otras que necesitan menos. Es importante que cada vez que queremos sembrar una planta, la estudiemos. Pero las plantas necesitan mucho sol en general. Necesitan agua, evidentemente. Necesitan dióxido de carbono, o sea, el aire lo necesitan. Las plantas con dióxido de carbono, agua y luz hacen el proceso de fotosíntesis justamente, ¿verdad? Que esa es su forma de generar su propio alimento, por decirlo así. Ellos mágicamente, gracias a que ellos hacen eso, pues existe la vida, o mucho gracias a ellos existe la vida, ¿verdad? Que claro lo dije, pero se entiende. Gracias a ese proceso de fotosíntesis de las plantas. Evidentemente hay datos o características que hay que cuidar, la humedad, ¿verdad? Que puede ser producto sumamente lógico también de falta de calor o exceso de agua. Y también hay otros datos importantes. Bueno, nutrición, evidentemente, la vamos a sembrar sobre tierra, preferiblemente, por lo menos es lo que preferimos nosotros. ¿Sí? Sí, que sobre eso, si ustedes tienen patios donde tienen tierra, por ejemplo, nosotros preferimos siempre sembrar sobre el suelo. Ahorita les contamos por qué. Que en una cama elevada, por ejemplo. Pero si ustedes necesitan una cama elevada por su ergonomía, pues está bien. Pero sí, entonces es como empezar a tomar criterios de cómo voy a seleccionar el espacio para mi huerta. Sobre la humedad que Will estaba hablando, también yo he visto personas que a veces tienen un bonito jardín, que tienen zacate, y que quieren hacer una caja, como un cajón, para tener sus hortalizas. Y muchas veces ubican el cajón pegado a la pared porque es donde se ve más bonito, pero tal vez es donde el muro les está haciendo más sombra y no permite que el sol pegue bien. Entonces, a veces más que pensar solamente como en que se vea muy bonito pegado a la pared, hay que pensar, bueno, pero va a recibir buena cantidad de sol, o por ejemplo aquí esta pared le va a causar muchísima humedad, y tener todo eso en cuenta también para seleccionar el mejor espacio. Sí, y justamente con eso que está diciendo Andrea, es
es la razón por la que necesitamos saber qué es lo que necesita una planta. Entonces, si una planta necesita luz, necesita sol, ¿a dónde ubico yo mi planta? ¿Verdad? Necesito ubicarla en un lugar donde, es el lugar donde más sol tenga yo en mi casa, ahí donde ojalá pueda yo colocar mi planta. Evidentemente, a veces el lugar que tenemos es ese nada más, pero entonces hay que trabajar en lograr hacer, ¿verdad? O maximizar hasta donde sea posible, obtener esto, obtener luz, obtener el agua, la lluvia es genial, ¿verdad? Pero mucha agua también puede ser un problema, entonces eso es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de humedad, capaz que no solo lo pongo donde le cae el aguacero, sino que de pronto necesito un techito, ¿verdad? Y poner un plástico, entonces son cosas que hay que ir aprendiendo, ir entendiendo. Lo importante es eso, que el espacio que elijamos tenga buena luz, tenga acceso a agua y tal vez forma de controlar esa cantidad de agua. Y un dato que dice ahí, protección. Nosotros tenemos gatos y es un pleito eterno. Tenemos perros y es un pleito eterno. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado. Sí, posiblemente a alguien le ha pasado. Que tiene perros o gatos y que llegan y se meten a su jardín. Y pueden hacer un desastre, ¿verdad? Entonces, a la hora, por ejemplo, de decidir, si yo tengo 2 lugares, yo siempre digo eso, si yo tengo 2 lugares y puedo elegir entre uno y el otro, voy a elegir el que tenga mejores condiciones pensando en esto, justamente. Ahí dice la vida en el suelo. Bueno, el suelo evidentemente es importante. Si tengo un suelo súper arcilloso y tengo uno todo negrito, que se ve todo rico, pues es muy importante, sumamente importante, ¿verdad? Pero el suelo, digamos que yo tengo la posibilidad de ir mejorándolo en el tiempo. El sol sale por donde sale y sí, se mueve un poquito, pero si aquí yo no me pega sol, pues tendré que botar paredes o algo así y eso puede ser mucho más complicado, ¿verdad? El agua yo la puedo como que traer o algo así. Entonces simplemente es tener muy claro todo esto, ¿verdad? Porque es muy importante a la hora de elegir el lugar donde lo vamos a ubicar y también es muy importante a la hora de cuando estemos armando, por ejemplo, ahora una maceta, ¿verdad? De entender por qué es que lo hago, ¿verdad? Porque es que yo necesito un buen drenaje, por ejemplo, ¿sí? También ustedes pueden hacer como un boceto de su casa. Nosotros le decimos mucho a la gente eso. Dibuje su casa, dibuje por dónde sale el sol, por dónde es el lugar más húmedo. Entonces empiece a pensar y a diseñar. La huerta incluso nos permite eso, nos permite esa creatividad. Si ustedes también tienen dudas, aquí pues no podemos abarcar todas las posibilidades, pero si ustedes dicen el único lugar en que pega sol es en este muro, bueno, existen huertas verticales. También si alguien después quiere escribir, nos puede decirnos, mi espacio es así, ¿qué me aconsejan? Con mucho gusto también podemos intentar ayudarles a buscar soluciones. Pregunta Francia Alfaro, ¿cómo podemos equilibrar la necesidad de sembrar al sol y no cortar árboles que hacen sombra para preservar la biodiversidad? Claro, pero bueno, el asunto es que en este momento hay un montón de espacios donde sí se pueden sembrar, ¿verdad? Que ya están perfectos, que más bien es la agricultura de ahorita, la que se promueve realmente es la agricultura regenerativa, ¿verdad? La que más bien está intentando casi que crear bosques comestibles, ¿verdad? Ahora, si hablamos de espacios urbanos, a veces no hay que cortar un árbol, una poda es suficiente y una poda no le hace mal a un árbol, ¿verdad? Es un tema complicado, habría que ver casos específicos y me atrevería a decir que hasta hay casos donde cortar un árbol puede no estar mal. Sí, entonces son temas que hay que verlos muy específicamente, ¿verdad? Y bueno, también existen los bosques comestibles que se diseñan también pensando en eso, en que haya bosques, haya árboles y que también genere alimentos. También por ahí hablan de una tierra donde la arcilla es muy roja. Bueno, en Costa Rica es arcilla muchísimo, nuestro suelo tiene mucha arcilla, pero justamente yo creo que es muy importante tomar esos suelos que son difíciles de trabajar o que han estado muy erosionados y tratar de recuperarlos, ¿verdad? Porque eso también pues es todo un aporte que vamos a hacer a la vida en la tierra. Entonces, sí se pueden recuperar, es un proceso de tiempo, de constancia, de muchísima materia orgánica que hay que estar incorporando y de evitar el uso de agroquímicos. Sí, la respuesta para Esteban, Estel, ¿cómo recupero yo un suelo? Bueno, prácticamente su suelo puede ser arcilloso, puede ser arenoso, puede faltar nutrientes, puede estar lleno de escombros, puede que no tenga suelo. La respuesta siempre es agregue materia orgánica. El suelo siempre, la respuesta es casi siempre, o por lo menos así lo hemos entendido hasta este momento, es agregar materia orgánica y agregar mucha vida en el suelo, que es justamente el tema que sigue, y le pedimos a Carla más bien que si puede abrir micrófono, le dejamos esa diapositiva, Carla no la había visto, pero bueno, esperamos le sirva, porque esto es clave para mejorar suelos.
Hola, bueno, buenas tardes. La clave de la vida en el planeta son los microorganismos. Y para mejorar cualquier suelo o para producir, lo que yo necesito es materia orgánica, microorganismos y minerales. Los microorganismos tienen dos funciones súper importantes en el suelo. Como vemos en la primera fotito donde dice N, P, K y vienen otros círculos pequeñitos que dice magnesio, zinc, boro. Una planta necesita alimentarse de un montón de minerales y nutrientes, igual que un ser humano. Nosotros tenemos que tomar un montón de cosas, ¿verdad? Que calcio, que magnesio, que potasio, lo mismo una planta. Para que una planta pueda absorber eso por la raíz, tiene que estar biodisponible. ¿Quién hace un elemento biodisponible? Un microorganismo. Entonces, la primera acción de los microorganismos en el suelo es tomar cualquier materia orgánica que haya ahí, cualquier piedra o roca que haya ahí, empezar a degradarla y dejar totalmente disponible en el suelo todos los nutrientes. Les cuento algo muy importante. Digamos que usted tiene cáscaras de naranja, cáscaras de huevo, y lo tira al patio. Eso para convertirse en un nutriente tiene que ser un microorganismo que lo degrade. Y algo muy importante es que por el hecho de estar degradado y las moléculas sueltas, eso no garantiza que entre por la raíz de una planta. Lo que garantiza muchas veces que pueda entrar por la raíz es que los microorganismos hacen una quelación de las sustancias. Quiere decir que a esos nutrientes les pegan como otra molécula y ya las hacen solubles y ya pueden entrar por la raíz. Si no hay microorganismos haciendo ese trabajo, no hay nutrición para la planta. Otra cosa muy importante, yo siempre digo, una planta necesita para alimentarse casi que toda la tabla periódica. Y esos son un montón de micronutrientes. No es lo mismo que yo me coma un tomate que yo saqué de mi huerta, que yo le eché compost y que tiene todos los micronutrientes, eso a mí me va a nutrir. Eso tiene un montón de elementos. A que yo compre un tomate que produjeron en invernadero solo con 3 nutrientes, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, eso es un alimento que aunque yo vea el tomatote enorme, no es suficientemente nutritivo para el ser humano. Y la otra cosa, la segunda labor de los microorganismos es lo que vemos en la fotito que se ve blanco y negro. Ustedes ven que hay un montón de flechitas donde dice que los microorganismos viajan hacia la raíz. En la raíz de las plantas hay una cosa que se llama rizósfera. Y si me ven a mí en el video, estoy yo y es como que tenga así una atmósfera aquí, como el planeta Tierra que tiene su atmósfera. Ahí todos los microorganismos buenos se van a vivir ahí. ¿Y qué hacen viviendo en la raíz? Vieras que son un ejército de protección. Entonces ellos están ahí viviendo, protegiendo la raíz y si viene una enfermedad de hongos a atacarla, ellos protegen esa raíz. Si viene una enfermedad de bacterias a causar una pudrición de raíz, muchos de ellos producen antibióticos naturalmente y protegen la raíz. Y muchos de ellos también protegen todo lo que es la epidermis de la planta, para que no se desarrollen todos esos que uno ve la hoja que se pone amarilla, amarilla o que se pone café con puntos, que es un hongo que se está desarrollando, las protegen. En la siguiente clase, como dijeron Wilson y Andrea, se va a ver muy puntualmente cómo preparar estos insumos desde casa. Pero los que estuvieron en la charla que dimos un día sobre probióticos, por ejemplo, los probióticos protegen la epidermis de las plantas para que no se desarrollen hongos y bacterias. Un kéfir de agua o un kéfir de leche, yo lo puedo usar para fumigar, para aplicar en la raíz y eso va a ser protección para la planta. La pregunta por ahí que de dónde se obtienen, ¿verdad? Bueno, la otra semana vamos a ver cómo capturarlos y cómo multiplicarlos, ¿verdad? Con uno de los métodos, pero también están ya en el suelo, ¿verdad? Sí, exactamente. La otra clase vemos recetas fáciles de hacer en casa.
pero lo primero que yo digo es compost. Y todos en la casa comemos verduras, comemos frutas y todo ese material, en vez de irse a la bolsa de basura, lo podemos hacer en una composterita de la casa y eso va para la huerta. Eso es lo que decía Wilson, de cerrar ciclos en la naturaleza. Nada de eso en realidad es basura, todo eso es materia orgánica para la huerta. Y eso cuando se descompone se llena de microorganismos. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Es cierto que hay ciertas cáscaras que no es bueno mezclarlas entre ellas, como las cáscaras de piña con otras cáscaras, o de naranja, tal vez? No sé, he escuchado. Ok, eso es otro taller. Eso lo vemos, ojalá, Margarita, para que lo anote ahí para el futuro, un taller de compostaje. Compostaje muy... Está bien, gracias. Sí, ahorita vamos a tocar el tema de compostaje. El asunto es que... Ahí hay una compostera, de hecho. ¿A dónde? Ah, esta es Ahí una compostera. abajo a la izquierda, en unos cajones, es una compostera. Pero tal vez para responderle, por lo menos brevemente. Sí, toda materia orgánica se puede compostar. Lo que hay que encontrar es el método correcto. Que la piña pueda afectar, que un limón pueda afectar. Bueno, en la compostera no entra todo, ¿verdad? Pero todo es compostable. Lo que importa más que nada es el método, y métodos hay muchos. Ahorita vamos a hablar de algunos, pero sí es posible, pero tendríamos que adentrarnos un poquito bastante en el tema de compostaje, y ojalá en el futuro realmente podamos hacer un taller de esto, porque es súper interesante, súper bonito y súper necesario. Es casi que una obligación, no, casi no, es una obligación que en la casa estemos compostando. Ya no hay, ¿verdad?, chance de estar tirando materia orgánica y haciendo un montón de basura terrible, ¿verdad? Porque la materia orgánica, ya un relleno sanitario es basura, ¿verdad? Pero en nuestras casas compostada es oro, ¿verdad? Es tierra fértil. También que si les interesa el tema y quieren investigar, de aquí a la próxima charla, si quieren buscar información, existen, bueno, los que se llaman los microorganismos eficientes o microorganismos benéficos, que son como, yo digo que es como un super equipo de fútbol, así como que agarren al mejor portero, al mejor delantero. Ellos son los microorganismos que hacen que toda la materia se descomponga y se mantenga como en equilibrio, y también equilibran que no surjan microorganismos patógenos, que no se hagan enfermedades. Entonces, en el proceso de compostaje, depende cómo se haga, si se hace de manera equilibrada, podemos hacer que haya muchos microorganismos eficientes. Entonces ellos van a hacer todo este trabajo y van a tener, como decía Carla, que todos esos minerales que tiene la piña, o sea, que todo esté bien disponible y bien equilibrado. Carla levantó la mano, me parece, no sé si quería decir algo mientras... Bueno, sí, dale. Del compañero o la compañera que preguntaba lo del compostaje, nada más para que se motiven mucho. Donde yo vivo con mi esposo, la casa es bien pequeñita, ¿verdad? Y acá instalamos una caja de compostaje que es súper eficiente y va todo junto, piña, naranja, cáscaras de papa, o sea, yo creo que eso es muy importante, que se pueda dar un tallercito de esto. Y para alguien más que preguntaba que cómo sana un suelo rojo, vieras que nuestro suelo, como se hizo movimiento de tierra, era pura arcilla y no crecía ni el zacate. Y lo hemos ido sanando a punta de compost, del compost que producimos aquí, de bocachi. Y entonces, para que se motiven, que aunque uno tenga una casa pequeñita y muy urbana, se puede hacer. Sí, nos preguntan que dónde se pueden conseguir lombrices. Bueno, los lombrices son solo un método, ¿verdad? No es que ocupemos lombrices para compostar siempre. Es una forma, no es la más fácil, eso sí, no es la más fácil, pero sería bueno empezar. ¿A dónde se consigue? Generalmente con alguien que tiene lombrices, ¿verdad? Hay quien las vende, sí, la gente que vende lombricompost, ¿verdad? Entonces, si encuentra a alguien que vende lombricompost, pregúntale si le vende lombrices. No hay como otra forma, en San Ramón, ¿verdad? nosotros conocimos una finca en Bajo La Paz, donde un señor siembra caña de forma orgánica y tiene lombrices. Él hace todo el proceso de compostaje con lombrices. No recuerdo ahorita el nombre, pero digamos, si uno va donde ese tipo de personas que trabajan composteras con lombrices, ellos pueden regalar un puñito y eso ya después se va a multiplicar.
Sí. Es más, aquí alguien dice que tiene... Dice alguien que tiene lombrices No, yo creo que en no son de Guanacaste. esos. No sé qué tipo de lombrices serán, pero bueno. Bueno, no, dice que comunes. Sí, las lombrices son las que se conocen como californianas, ¿no? Rojas californianas, ni son rojas ni son californianas, pero las que son, ellas son las que están, por decirlo así, domesticadas, ellas son las que pueden estar como en un confinamiento ahí, ¿verdad? Lombrices de tierra, lo medio, hay gente que lo hace, generalmente terminan llegando, ¿verdad? Pero no son tan eficientes, digamos, ¿sí? Como las californianas. Pero bueno, es otro tema, otra vez ya nos salimos, es otro taller completamente hablar de lombrices también. Preguntan por ahí, el apio, que preguntó alguien que tiene un problema. Eso es también para la otra semana. Y perdón que lo diga así, es que la otra semana vamos a ver justamente nutrición, vamos a ver control de enfermedad, vamos a ver muchas cosas y todo está relacionado a eso, ¿verdad? Importante es retomar todo lo que dijo Carla. Si los microorganismos están instalados en nuestro suelo haciendo su trabajo, nuestras plantas van a estar sanas, ¿sí? Yo lo entiendo muy así. Nosotros tenemos nuestro sistema inmune y funciona en el momento que hacemos ejercicio, que nos alimentamos bien, que tenemos una vida sana. Un suelo sano son plantas sanas. Entonces, mientras tengamos un suelo Ahora póngala ya. sanas, ¿sí? Hay micrófonos por ahí. Pero no, yo no me escucho. Yo no me escucho. No los apago. ¿Ve? Ok. Ajá. Listo, ya, ¿verdad? No hay micrófonos más. Listo. ¿Puedes decir algo de esto? Así no No, decir la idea. Qué bueno. Que Will está aquí así abriendo muchas cosas. Que bueno, en esta imagen, cuando ustedes van a empezar su espacio, ven que hay una muchacha, una persona que está haciendo como un excavado. Bueno, es importante que las plantas tengan un suelo que sea muy suelto, que sea muy aireado. Entonces, si llegamos a sembrar sobre un suelo que ha estado compactado, que está así como muy duro, a las raíces les va a costar muchísimo crecer. Entonces, lo que podemos hacer es, como ven ustedes en esta imagen, algo que se llama doble excavado, que vamos a tratar de aflojar el suelo, por lo menos, bueno, primero se hacen como 30 centímetros y luego otros 30 centímetros. Lo importante aquí es que vamos a incorporar también aquí nuestro abono, nuestra materia orgánica, y vamos a dejar el suelo preparado para ya después venir y sembrar las semillas o las plantulitas. Si ustedes no tienen todavía abono, porque dicen apenas voy a empezar a hacer mi compostera, ¿cuál es la recomendación? Ojalá apoyar a personas en su comunidad que estén produciendo abono, que nosotros lo hacemos mucho. Nosotros tal vez en la casa producimos solamente poco compost, porque no somos muchas personas, entonces lo que sale es una cantidad pequeña, pero conocemos a personas, y aquí en San Ramón, de hecho en la Feria del Agricultor hay una familia que vende microorganismos, que vende abonos. Entonces contactar a estas personas y así también dinamizamos nuestra economía local, apoyamos a las personas productoras. Podemos empezar adquiriendo estos insumos, al principio comprarlos, mientras empezamos a aprender cómo hacerlos. De hecho, me parece que por ahí está conectado. Antes lo vi, ¿verdad, Luis Daniel? Bueno, Luis Daniel Ureña, si quiere, ya que estamos aprovechando, Luis Daniel nos vende bocache a nosotros. Ahora hablamos un poquito, es un abono buenísimo para iniciar en un suelo, ¿verdad? Entonces, ahora nos da su contacto, Luis Daniel, si anda por ahí, no sé si está en el chat o algo, ¿no? Por ahí estaba. ¿Sí usted lo vio, Miguel? Yo lo vi. Mi tío vende humos. Okay. Siempre hay alguien en la zona donde uno está que está vendiendo. Hay que buscar un poquito, ¿verdad? Y bueno, como ven ustedes, la imagen de la derecha, la que hay como, parecen unas ondulaciones. Lo que tienen encima es pasto, que es la cobertura, lo que dice ahí arriba. Cuando en el suelo tenemos microorganismos, la manera de que también ellos estén vivos es estar protegidos del sol. Como veíamos al principio, cuando veíamos la imagen del bosque y que ustedes mismos dijeron, hay un suelo que está cubierto y hay otro que está descubierto. Bueno, la cobertura, y nosotros hemos insistido mucho, siempre que hacemos talleres, usen cobertura.
Vean cómo son los bosques acá en el trópico. Cuando nosotros entramos, todo está lleno de hojarasca que está en descomposición y que se está formando este humus. Bueno, la cobertura puede funcionar como un abono de liberación lenta. Él se va a ir descomponiendo lentamente hasta que se convierte también en un abono, pero a la vez va a tapar y va a cubrir a los microorganismos y los va a proteger del sol que los puede matar. Además, va a mantener el suelo húmedo, y va a prevenir que se formen tantas, las que se llaman malezas, que se llaman arbences en realidad, y no van a crecer tantas. Entonces, ¿qué se puede usar como cobertura? Uy, hay un montón de cosas. Sí, podemos usar hojarasca, podemos usar pasto, podemos usar hojas de bambú, podemos utilizar madera ramial fragmentada, que es un término ahí técnico, ¿verdad? Pero no son más que tronquitos pequeñitos, ¿verdad? Hay un montón de cosas que podemos utilizar, incluso hay coberturas vivas. Lo importante es entender, ¿verdad? Que lo que decía Andrea de mitad de la naturaleza, el bosque no tiene el suelo pelado, no tengamos el suelo pelado, por favor, que es lo normal. La cobertura es sumamente importante. Resumiendo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más cuando hagamos el ejercicio acá. Si vamos a sembrar directamente el suelo, importantísimo, bueno, hacer el diseño, como decía Andrea al principio, elegir bien la ubicación según lo que conversamos antes, hace rato, ¿verdad? De acuerdo a todas las características que hablamos de luz y todo esto. Y una vez definido el espacio en el que vamos a sembrar, hay que aflojar ese suelo, ¿sí? Aflojarlo tanto como podamos, meter un palín por lo menos los 30 centímetros y si podemos hacer el doble excavado que decía Andrea, buenísimo. A veces es muy duro, pero bueno, hagámoslo tanto como podamos, ¿sí? Y bueno, eso va a permitir aireación. Ese es un buen momento para meter un abono. En el momento que estamos aflojando y todo es buenísimo, tener por ahí un abono. Por ahí preguntaban proporciones. Se hablan de unos, si es un compost normal, se hablan de unos 10 kilos de compost por metro cuadrado. Eso es como, no, perdón, unos 10 litros. Eso es como una cubeta de estas blancas. Ahora les enseño, más o menos por metro cuadrado. Eso es una cosa medio, ¿verdad? Va a depender mucho del abono. El bocachi, por ejemplo, es súper eficiente. Hay muchos tipos de abono, muchísimos, ¿verdad? Hay rocas, hay bocachi, hay compost, hay, bueno, etcétera. Y todos tienen, ¿verdad?, diferentes funciones. Cuando vamos a empezar, recomiendo definitivamente el bocachi, si es directamente en el suelo. Mezclamos, incorporamos, se puede agregar en ese momento un preparado de lo que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Me parece que por ahí andaba Jeffrey, que es experto en microorganismos, pero bueno, los que se toman. Y si no, la próxima semana vamos a hablar de microorganismos eficientes, de M&M, alguien dijo por ahí, bueno, hay muchas formas de hacerlo, que es un buen momento para incorporarlo, sembramos y cobertura, eso es clave, ¿sí? Eso es muy general, sé que es muy general y un poco así como complicado, pero eso es básico y clave. ¿Sí? También alguien habla ahí que si se puede sembrar en un patio de luz, si ustedes tienen sol, suficientemente buena cantidad de sol, llevar el agua puede ser fácil, ¿verdad? Puede ser sencillo a través de alguna manguera, un sistema de riego o una regadera y pues soltar la tierra. Si vamos a hacerlo en macetas o en cajones, seguir estos mismos principios. Tal vez no va a ser el doble excavado, pero sí vamos a tratar de que en la maceta la tierra siempre se mantenga aireada. Entonces hay personas que a veces llegan y llenan un cajón, pero nunca tratan de airearlo. Y esto es algo que hay que hacer también constantemente, llegar y con una herramienta aflojar un poquito el suelo porque también se va a empezar a compactar. Entonces volver a incorporar materia orgánica, agregar un poco más de abono, soltarlo, aunque sea en una maceta. Sí, don Luis, creo que puso el mensaje ahí con el teléfono, pero creo que lo puso privado y me llegó solo a mí. Si lo puede escribir a que le llegue a todo mundo, para que todo el mundo vea su contacto. ¿Qué es bocachi? Preguntan por ahí. Bueno, es un tipo de abono más, ¿verdad? Cuando uno habla de abono se entiende como compostaje igual que abono, no es lo mismo, ¿verdad? Eso dejémoslo para otro taller. Abono estamos hablando de algo que se prepara específicamente para nutrir plantas o con un fin similar. Eso, bueno, básicamente. Un bocachi se dice que es la palabra japonesa que habla más o menos de un abono semifermentado, ¿verdad? Entonces es una mezcla de ingredientes que al final reúne todas las condiciones como para crear un sustrato exageradamente lleno de microorganismos y con una muy buena estructura. Entonces, cuando incorporamos bocachi al suelo, mejoramos estructura del suelo, por ahí preguntaban cómo lo mejoro el suelo, esa es una forma, y aparte de mejorar la estructura, le estamos metiendo una cantidad increíble de microorganismos eficientes, actinomicetes, levaduras, y bueno, ahí Carla les podría decir toda la historia. Hay una pregunta sobre semillas, ahorita vamos a hablar de eso, de hecho justamente vamos a llegar a la parte de dónde obtenemos las plantas.
Entonces podemos hablar un poco sobre semillas y también al principio ustedes estaban preguntando sobre la existencia de bancos de semillas. Nosotros preferimos llamarle un santuario de semillas, porque un banco es algo, ¿verdad?, que se resguarda solo para algunas personas, no es de acceso tan libre. Un santuario de semillas es donde realmente cuidamos algo que valoramos mucho, pero es de un acceso para quien quiera, ¿verdad? Entonces, puede ser un método a través de semillas, de plántulas, y la otra puede ser la propagación vegetativa o asexual, que básicamente es hacer un clon. Es lo que un montón de personas hemos hecho cuando llegamos y le decimos a alguien, me regala un hijito, y que corta y nos da un esqueje. Perdón que la interrumpa. Están preguntando algunas cosas sobre profundidad y todo. Ahorita vamos a retomar muchos de estos temas, hacerlos más prácticos, y ahí vamos a resolver un montón de dudas que hay. ¿Está bien? Solo para que, digamos, preguntan de la profundidad y cosas así. Eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Gracias que Carla. Y gracias a Carla ahí que nos asiste en el chat. Sí. Perdón, ahora sí. Bueno, la reproducción vegetativa, contándoles, y quería enseñarles aquí un ejemplo. No me toque eso porque vamos a ver. Que bueno, es lo que hemos hecho siempre. Una forma efectiva. No sé, ¿lo ven? ¿Ven ahí la raíz? Es que no vemos la cámara. ¿Qué se hizo la cámara? Es que no sé qué me hice. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, esto es una plantita de menta que le cortamos como varios esquejes y lo pusimos a enraizarse con una planta que es demasiado buena, que es de las que se han investigado y que mejor funciona. ¿Quién la conoce? Vamos a ver que me digan cómo se llama. Yo sé que la tienen que tener, es demasiado común. Calanchoe. Sí. Calanchoe. El Calanchoe, sí. Se han hecho, no bueno, voy a ver si se las enseño. Igual pueden buscar el nombre calanchoe, hoja de aire, mala madre. Existen muchos tipos de calanchoe que además tienen propiedades anticancerígenas. El calanchoe, bueno, en estudios que se han hecho en el INA, en el Centro Especializado en Agricultura Orgánica, probando diferentes materiales para hacer germinados, se han dado cuenta que este es uno de los mejores. Entonces, bueno, como ustedes ya vieron, esta es una forma muy sencilla de propagar plantas, que también es algo que nosotros hemos promovido. Tal vez yo tengo una mata de menta o de hierbabuena o de juanilama súper grande. Entonces, mucha gente a veces hasta ni la usa porque es demasiada. Empiecen a sacar esquejes y empecemos a compartir. Entonces, alguien no tiene juanilama y quiere juanilama, entonces ya le podemos regalar y empecemos también a incentivar este otro tipo de economías que son tan necesarias en este momento. Y si quieren probar a hacerlos enraizantes, como ustedes ven, este funciona demasiado bien. Ya aquí tienen la raíz. Sí, hay otros, ¿verdad?, que pueden buscar por ahí. Está la sábila, también funciona lentejas germinadas, los frijoles negros germinados, el agua de pipa, el agua de coco. Busquen enraizantes naturales. Buenísimo para hacer este tipo de reproducción por estacas o por estolón. Hay otro montón de formas de reproducir, de la reproducción vegetativa, ¿verdad? Por rizoma, como el jengibre, como la cúrcuma, por bulbos, como los ajos, por tubérculo, ¿verdad? Como el camote y todo eso. Bueno, el camote uno lo puede hacer por el esqueje también, por decirlo así. Como un ñampí, un tiquisque, ¿verdad? A codos, aéreos, terrestres. Hay montones de formas, ¿verdad? Importante, ¿qué sucede cuando yo hago un tipo de estas reproducciones? Bueno, posiblemente la hago o porque esa planta no produce semilla o la semilla no es tan buena, no tiene tanta vialidad, o porque quiero conservar genéticamente las características de la planta, ¿sí? Cuando yo hago un acodo, esa planta que estoy obteniendo es un clon, por decirlo así. Entonces va a conservar las características genéticas de la planta de la que estoy tomando la estaquita, ¿verdad? En cambio, si yo siembro por semilla, esa semilla, pues, es una reproducción sexual y, por tanto, hubo una combinación genética, ¿verdad? Y yo siembro un girasol, tenía varios girasoles a la par y llegaron las abejas y anduvieron por todo lado, pues las características de esa semilla va a ser, ¿verdad?, la combinación, ¿verdad?, del polen que haya traído esa abeja y pues todo eso. Sí, también alguien estaba preguntando que cómo se usa. Veo que Carla ya también le contestó. Se puede licuar. Vean, yo con simplemente lo que hice fue poner un poquito de agua y eché las hojitas del calanchoe y en unos días empezó todo a enraizar. Pero sí, se pueden hacer como mezclas, haciendo batidos y utilizando también otros tipos de plantas que sirvan para germinar. Lo importante es que tengan estas hormonas que son las que estimulan el enraizamiento.
Sí. Y bueno, para hablar un poco de semillas, las semillas a nosotros nos encantan porque fue como una de las cosas que empezamos y a través de ahí hemos conocido a mucha gente que empezamos a hacer intercambios de semillas. Teníamos mesas en las que íbamos y poníamos unas de nuestras semillas y empezaba la gente a intercambiar y así logramos tener un montón de tipos y variedades de semillas. Algunas inclusive no las podíamos sembrar porque no teníamos suficiente campo, pero entonces se las damos a alguien más. Y sabemos que siempre hay un retorno de las semillas que uno da, siempre va a haber una persona que agradecidamente pues va a volver a traer esa semilla. Preguntaba antes sobre si existen bancos o, ¿cómo es la palabra? Santuarios de semillas. Bueno, hay muchos. El más grande que yo conozco es el de Lina, posiblemente, y es uno que está abierto a los productores. Y de hecho, en este momento está abierto hasta para las huertas en casa. Hasta hacen envíos hace poco. Yo no sé si todavía estarán con eso. Pero hace poco hacían envíos, uno escribía, llenaba un formulario y le hacían envíos de semillas. Semillas criollas, semillas que son libres. Ese es un tema lindísimo que es importante. También la red de mujeres sancarleñas, ellas tienen un santuario de semillas. La red de mujeres rurales, nosotros tenemos un pequeño santuario de semillas. El asunto con las semillas es que cada persona que quiera sembrar debería empezar a tener sus propias semillas y compartirlas, ¿verdad? En el momento en que las compartimos, entonces comenzamos también a mejorarlas genéticamente, ¿verdad? Porque se adaptan a nuestro espacio, se adaptan a nuestras condiciones, a nuestro clima, ¿verdad? Y estar cambiándolas, estar trayendo mi tomate con el suyo y mi maíz con el otro, ¿verdad? Entonces nosotros generalmente, por ejemplo, aquí tenemos berenjenas que se sacaron hace poco. Este es un tomate cherry de Alajuela que nos dieron hace poco. Bueno, este lo producimos nosotros en una huerta que tenemos en Alajuela, que inicialmente, ¿viene de dónde vino? De don Luis Daniel Ureña, que en algún momento nos pasó un tomatito, sembramos aquí y ahora tenemos allá unos 5 matitos donde producimos tomates también. Entonces vean ustedes cómo ese intercambio de semillas permite conservar semillas, primero que nada, ¿verdad? Porque la conservación de semillas no solo en tarritos, la conservación de semillas es justamente sembrando las plantas, reproduciéndolas, mejorándolas y sobre todo compartiéndolas. En eso consiste más o menos un santuario de semillas. Tenerlas en la casa, bien guardaditas, bien almacenadas. También es otro taller que sería lindísimo hacer la conservación de semillas. Ojalá, vamos a pensarlo. Pero sobre todo ese banco está para servir, para compartir y para nosotros tener nuestras propias semillas, ¿verdad? Y no depender, por ejemplo, de una industria que en el fondo es lamentablemente terrible, ¿verdad? Llena de corrupción, llena de un montón de cosas que lo que busca es controlar, ¿verdad? La agricultura de forma que en otros países ha hecho desastres, pero también es otro tema. También cuando vamos por ejemplo, a un vivero a conseguir plantitas, almácigos, fíjense cuántos tipos de tomate encuentran. A veces es muy limitada, ¿verdad? Uno encuentra, si acaso, 3 o 4 variedades de tomate. Y existen más de 50, ¿verdad? Existen tomates que no son los comerciales, los que a todo el mundo se le venden. Entonces, esa es la riqueza de cuando utilizamos semillas criollas, que podemos recuperar variedades que muchas veces incluso son muy saludables, como el tomate índigo, que es un tomate morado. Si a alguien le interesa tener, nosotros podemos compartir semillas y así muchísimas variedades de plantas que han estado en la cocina y en la comida criolla desde hace muchísimo tiempo, pero que se han dejado de usar porque se ha reducido cada vez más la agrobiodiversidad, el tipo de cultivos. Entonces, bueno, es muy bonito el tema de las semillas. Alguien preguntaba ahí como que si se puede utilizar una semilla que tenía algún químico y después hacerle como algún proceso. Bueno, les voy a contar, por ejemplo, la lechuga. Nosotros vamos y compramos un almácigo de lechuga. Estas lechugas las dejamos que crezcan y después cultivamos sus semillas. Y después sembramos las semillas. Entonces, estas semillas, la primera semilla tal vez sí tenía químico, pero ya las siguientes semillas que nosotros vamos a sacar, pues ya nosotros no le aplicamos químico. Es una manera como por decir así, como de irla limpiando y acriollando. Pero esto no se puede hacer con todas las semillas, porque existen algunas que han sido modificadas para que luego no se puedan reproducir. Incluso hay algunas frutas que ya ni siquiera traen semillas, que ustedes las abren y ni siquiera ya tienen semillas. O algunas semillas que uno siembra y dices que no me nació nada. Y es porque ya han sido modificadas para que no se reproduzcan. Entonces, por eso las semillas criollas, pues ojalá que podamos recuperar. Bueno, por ahí vamos a hacer un taller así, sería lindísimo. Es un tema
Súper bonito de hacer, súper práctico y que en la casa es necesario ir haciendo también. Vamos a continuar. Otro tema importantísimo, asociación de cultivos y rotación. Bueno. Tal vez nada más antes, lo que decía Will, de conservar las semillas, que ojalá que cuando las conserven sean un frasquito de vidrio, que tenga una tapa, que esté bien cerrado para evitar que entre humedad, que entren hongos, que las semillas estén bien secas y siempre poner una etiqueta. Nada más ahí como un dato. Si quieren empezar a guardar sus semillas de chile, de tomate, de papaya, de lo que tengan en la casa. Sí, bueno, con lo que está en la presentación, nos vamos, parece que nos estamos brincando cosas, pero es porque está en la presentación y esto es un tema importante. Hablar de asociación de cultivos y rotación. Cuando hablamos de asociación de cultivos, prácticamente lo que estamos hablando es de cómo combinar nuestras plantas. Hemos hablado de diversidad, ¿verdad? Pero cuando hablamos también de diversidad, entonces hablamos de dónde las pongo, ¿verdad? ¿Dónde pongo yo mis plantas? Yo soy uno que a mí me encanta ponerlas todas revueltas por todo lado y que se haga un bosque, ¿verdad? Funciona a veces, pero es importante cuando yo llego y coloco mis plantas, pensar si una beneficia a la otra, ¿verdad? O si más bien una planta puede perjudicar a otra. Por ejemplo, una asociación que tal vez no sea beneficiosa es como que yo siembre un montón de brócolis juntas, ¿verdad? Entonces ahí no hago asociación, tenerlas todas por sí solas, todas van a competir por lo mismo, todas tienen un crecimiento similar, ¿verdad? Entonces como que no es muy lógico. O sembrar, por ejemplo, un repollo a la par de una brócoli. Son la misma familia. De hecho, a nivel de especies, son la misma planta. Un repollo, un brócoli, una coliflor es la misma planta. Entonces, tienen crecimientos súper parecidos. Entonces, no es una buena asociación porque van a competir por lo mismo, crecen casi que al mismo tiempo, duran el mismo tiempo en producir. Entonces, no es una buena asociación. Y aquí, como yo le estoy señalando, hay otras características, eso es a nivel nutricional. Entonces, como punto número 1 en asociación de cultivos, no combinar la misma familia de especies. Importante, vuelvo ahí, estudiar las plantas que sembramos, buscar la familia, buscar su tiempo de cosecha, buscar su tiempo de crecimiento, todo. Esa información para tomar en cuenta para esto. Ahí Andrea señala, por ejemplo, ven que hay una zanahoria a la par de un repollo. Bueno, justamente por eso, son familias separadas, pero aparte de eso, la zanahoria es un tubérculo, crece hacia abajo, digamos, lo principal de ella es el suelo, tiene un crecimiento vertical. En cambio, el repollo, lo principal es la flor. Entonces ya va a crecer, ¿verdad? De un crecimiento como más, justamente se arrepolla, ¿no? ¿Verdad? Es como una forma muy clara de entenderla, son crecimientos distintos. Entonces hay que considerar eso también. El tomate, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo le puedo sembrar el tomate albahaca. Entonces si le siembro albahaca, ¿y qué beneficio me da la albahaca? Bueno, la albahaca es un repelente natural. Entonces la albahaca me genera un beneficio directo al tomate. Le puedo sembrar el tomate tajetes, esa florecita que tenemos ahí, flor de muerto, esta que está aquí a la derecha. El tomate, a la par de tajetes, que es genial, el tajete es un nematicida, al tomate lo ataca muchos nematodos cuando el suelo no está muy bien. Entonces sembrar tajetes es una muy buena asociación. Ok, entonces en resumen, y lo voy a resumir con la siguiente imagen. ¿Cómo cambio de dónde? Ok, ¿qué puso ahí eso? En resumen, la siguiente imagen. La milpa. Sí, la milpa. ¿Y ahora cómo lo borra? ¡Wow! Aprendiendo a usar el Zoom. Ahí con mi bracelet. Dale, no, pero borrar todo. Bueno, la milpa, ¿verdad? Es el ejemplo más claro de lo que es la asociación de cultivos. Tenemos maíz, ¿verdad? Que tiene un crecimiento vertical, ¿verdad? Que busca, ¿verdad? Esa forma hacia arriba fuertísima, con una raíz no tan profunda, pero que sí requiere una profundidad ahí interesante. La milpa va acompañada siempre de lo que se dice que mínimo maíz, frijoles y calabaza. Por ahí puede entrar un chile y otras cosas. El frijol, ¿por qué lo siembro aquí? Bueno, el frijol tiene una propiedad, es que fija nitrógeno en el suelo. El nitrógeno es uno de los elementos que más requiere el maíz justamente para crecer así, para producir esos elotes. Aparte de eso, ¿qué le aporta el maíz al frijol? Bueno, una estructura. Yo podría sembrar un frijol que es medio enredadero y entonces el maíz me da esa estructura, ¿verdad? Para que el frijol se enrede. Y la calabaza también, o el ayote, digamos que nosotros vamos a sembrar, pero nos va a dar también una cobertura, ¿verdad? Él va a llegar, va a crecer, se va a extender, entonces va a ser lo mismo que hace la cobertura que mencionábamos antes, ¿verdad? Llegar y poner hojarasca y esto. En este caso es una cobertura viva. Él va a crecer, va a cubrir con sus hojas y va a
a evitar que pegue el sol directo o que el agua salpique demasiado, y aparte de eso va a ayudar a mantener vivo el suelo, ¿verdad? Como hemos estado mencionando. Entonces, en un mismo espacio, no solo siembro maíz y produzco solo elotes, en ese mismo espacio siembro maíz, además siembro frijoles y además siembro ayote y produzco las tres cosas. Y puedo meter chiles, y puedo meter tomates, y puedo meter aún más cosas, ¿sí? Pero en eso consiste la asociación. Hay tablas, si ustedes buscan asociación de cultivos, muchos les va a decir, ¿con qué va bien tal cosa? Entonces te ponen lechuga, ¿con qué la asocio? Y van a encontrar facilísimo en Google, que les va a decir con este, con este, con este, y con este no, ¿sí? Va a decir tal cosa, ¿con cuál? Cebollino, ¿con qué lo asocio? Con esta, con esta, con esta, y con esta no. Entonces, hagan la tarea siempre y saquen el rato. A mí me encanta llegar y cuando siembro algo nuevo, voy a sembrar repollo, me pego una buena estudiada del repollo y aprendo muchísimo. Intento sembrarlo, intento dominarlo, ¿verdad? Uno no domina la naturaleza, ¿verdad? Pero por lo menos aprende mucho de ella, ¿verdad? Y ya luego decido, ahora sí voy a sembrar rábanos, estudio el rábano y ya sé de repollos y sé de rábanos. Y ahí voy, poco a poco. Uno se emociona y siembra de todo, no es que no, pero sí saquen el tiempo para de vez en cuando estar viendo, ¿verdad? Con mucho cuidado, con lo más estudioso posible, ¿verdad? Algunos cultivos. ¿Qué sigue por ahí? La rotación, perdón, para tomarlo va como en la misma línea. Si yo siembro en un lugar lechuga, cuando pasa esa lechuga, en ese mismo lugar no vuelvo a sembrar lechuga, ¿verdad? Tiene mucho sentido en el momento en que digo, mira, si la lechuga consume X nutrientes y vuelvo a sembrar otra lechuga, pues ya no están esos nutrientes. Aunque incorpore abono y todo esto, cuando uno incorpora abono, los microorganismos son rápidos, ¿verdad? Pero no lo hacen todo de una vez, no van a poner a disponibilidad de la próxima lechuga todo tan rápido. Pero entonces siembro otra cosa, y esa otra cosa va más o menos bajo la misma línea esta de la asociación, ¿sí? Hay gente que siembra maíz y luego siembra frijoles para devolver justamente el nitrógeno que el maíz se llevó. Entonces la rotación va por ahí, es estar moviéndonos. En esta cama siembro una cosa, en esta siembro otra y luego voy rotando, ¿verdad? Voy moviendo. Generalmente hay como formas ahí, la lechuga aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, ¿verdad? Es como ser más ordenadito, ¿verdad? Y como ir por ahí. También hace poco leí un estudio que hacía como comparaciones de la milpa tradicional con frijol y ayote y una milpa de solo maíz, y se dan cuenta que la que es así como asociada con estos otros cultivos, pues tenía como un mejor rendimiento y los cultivos estaban más sanos. Entonces también vemos que tiene muchas ventajas. Sobre las semillas, ahí estaban preguntando, bueno, ¿cómo conseguir semillas criollas? Existe Cocopelli, Asociación Cocopelli, se escribe con K, se lo podemos escribir ahorita ahí, y Semillas Plantae, que nosotros siempre recomendamos a estas dos organizaciones que se han encargado como al rescate de las semillas criollas, hacen toda una selección y las venden. Entonces, por si quieren buscar. Sí, los encuentran en redes sociales, muy fácil, ambos tienen página y hacen envíos en este momento y súper, súper, súper recomendables. Tienen muchos tipos de ayote, que eso es muy bonito, porque acá en Costa Rica también a veces tanta diversidad de ayotes que hay, pero tendemos a solo comer los mismos. Entonces ahí pueden encontrar una variedad muy, muy bonita. Por encimita ya hablamos lo que íbamos a hablar de compost antes, ¿verdad? Simplemente aquí es lo importante, lo que nos interesa es como tomar el tema de que es importante que empecemos a compostar quienes no lo estemos haciendo. Hay opciones montones, si tienen espacio, un cilindro como este en el que podemos ir agregando los desechos puede funcionar. En el mercado de composteras giratorias, evidentemente tienen un costo mayor, pero son bastante eficientes. Existe Takakura, que es súper recomendado. Hay muchas opciones en el mercado de conseguir un Takakura y de cómo hacerlo. A mí me encantaría dar un taller más o menos ahí donde podríamos hacer esa compostera. Y bueno, hay otro montón de formas. Si fuera un compostaje ya más grande de por ejemplo, gallinaza o higo o así, podríamos hacerlo también un montón de cosas. Ahí hay muchísimas cosas interesantes que aprender, la relación seco-verde, carbono-nitrógeno, ¿verdad? Manejo de la humedad. Pero el compostaje prácticamente es echarse al agua y empezar a cometer errores, digo yo, que no son errores, sino aprendizajes, ¿verdad? Hay que comenzar a hacer, y uno, conforme se va enfrentando las cosas, comienza a aprender muchísimo. Ojalá en algún momento podamos hacer un taller de esto, pero por ahora mándense, hay mucha información también. Y nada más que si lo van a empezar a hacer, un error que se comete al principio, muy común, es empezar a agregar toda la materia orgánica y se empieza como a pudrir y se hace demasiada humedad. Entonces aquí dice relación seco-verde. Esto quiere decir que siempre tenemos que agregar además materia seca.
o sea, como hojas secas, pasto seco, acerrín, que no sea solamente los restos de vegetales, porque si no eso tiene mucha humedad y va a empezar a oler mal y no se va a hacer un buen proceso de compostaje. Pero bueno, si de esto se puede hacer todo un taller, porque es un tema muy amplio y muy bonito. Bueno, les vamos a dejar un segundo esa imagen. Necesito hacer un ajuste en la cámara, entonces voy a apagar la cámara nuestra, nada más para hacerlo, y voy a apagar el micrófono. Segundos. Más bien yo no sé si Carla o alguien quiere, es que si voy a mover la compu y todo, entonces no, y puede que haga un ruido terrible, entonces simplemente voy a quitar el video, o si quieren anotar y buscarnos en Facebook en este momento, todo bien, 30 segundos, por favor. Si alguien tiene una consulta, tal vez Carla puede responder. Sí, o si alguien tiene una pregunta. Yo tenía un comentario. Sí. Dale. En cuanto a la rotación de cultivos, también hay otra cosa muy importante, es para evitar enfermedades. Por ejemplo, si yo empiezo a cultivar en una esquinita de mi casa, en el suelo tomate, los hongos o bacterias que enferman a tomate se van a empezar a acercar y puede que lleguen al suelo. Entonces, si en el siguiente cultivo yo tengo que cultivar algo, ojalá un poco diferente, que no sea una solanácea, o sea, que no sea un chile, que es familia del tomate, que sea otra cosa diferente. Entonces esos patógenos dicen, ay Dios, me cambiaron todo el juego aquí y no se pueden instalar en el suelo para seguir enfermando. Por eso es que es muy importante la rotación de cultivos también, para evitar que los patógenos se instalen en un lugar. Es como no darle siempre el mismo tipo de comida. ¿Cuál es el lugar o cómo es el nombre del lugar donde venden semillas y que envían a todo el país? Por favor. Bueno, son dos empresas que tienen una filosofía como muy respetuosa con la tierra, con la semilla. Una se llama Plantae y la otra se llama Cocopelli. Los pueden buscar en redes sociales y tienen servicio también de entregas por correo de Costa Rica, y muchos venden también de ellos en pequeñas cantidades, porque a veces las semillas así como de marcas transnacionales te venden paquetones de 1000 semillas o así. Ellos venden también sobrecitos pequeñitos, más para uno que es huerto urbano. Gracias. Bueno, para el que preguntaba de gallinaza y caballaza, vea, esos son insumos maravillosos para la producción, pero sí es importante que se haga un trabajo de compostaje para que le matemos todos los patógenos y quede solo lo bueno, que tal vez a través de Vamos a Sembrar se pueda hablar un poquito más en específico de cómo se deben de tratar. Bueno, ahora sí, ¿nos escuchan y nos ven? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Como para ir resumiendo más o menos cuál es la idea de lo que hemos hablado de forma muy general y casi que teórica, pero bueno, no, en realidad no es tan teórico el asunto. Lo que queremos hacer ahorita, por el espacio en que estamos, nosotros una vez hicimos un taller, pero era de día, era a las 9 de la mañana también, como una opción a futuro. Entonces nos fuimos a la huerta y ahí trabajamos, pero como estamos de noche, se nos complica un montón, sería muy bonito, pero súper bien, ¿verdad? No hay problema, aquí vamos a hacer algo también que es sumamente práctico y que creo yo puede aclarar muchísimas de las dudas. No sé si me oyen bien porque me vine para acá, así. Si me hablo más, sí. ¿Todo bien? Ok. Excelente, se oye. Bueno. Se ve muy bien. Genial. La idea es hacer un proceso, ¿verdad?, que busque ir aclarando no solo cómo sembrar en macetas, sino que también vamos a ir aclarando cosas de cómo se siembra también directamente en el suelo. Yo resumo lo siguiente, con respecto a la tierra, que tantas dudas nos genera, que es muy arcilloso, que es muy arenoso en algunos momentos, que tiene mucho escombro. Bueno, cuando sembramos en recipientes, cuando sembramos en camas, cuando sembramos en macetas, cuando hacemos camas elevadas, como que uno tiene que incorporar el suelo, el sustrato, ¿verdad? Entonces como que da ese chance, ¿verdad?, de hacer una mejor selección del suelo. Cuando estamos sembrando directamente en el suelo, no, ahí sembramos con lo que tenemos. Ese es el suelo, ¿verdad? Ya nos hablamos entonces de cómo mejorarlo, de incorporar bocachi, incorporar mucha materia orgánica.
Ok, incorporar abono y todo esto. Y ahí toca esperar, agregar muchos microorganismos y meter cobertura siempre y el suelo va a ir mejorando. El asunto es que también existen otras cosas que nos lo pueden facilitar. Hay materiales, por ejemplo, la granza, estoy seguro que todos la conocen, ¿verdad? Que es muy común de utilizar. A mí no me gusta muchísimo, pero es una solución. Existe, inclusive alguien preguntaba, ¿mi suelo muy arenoso? Bueno, se puede agregar, arcilloso, se puede agregar un porcentaje de arena. Posiblemente nunca tengamos tanta arena como para cambiar esa textura, porque el suelo arcilloso es sumamente persistente, ¿verdad? Si yo tengo un poquito así de arcilla y un poquito así de arena y los mezclo, no me queda medio, me queda arcillosísimo, ¿verdad? Porque la arcilla es muy persistente. Entonces, agregar y agregar arena tampoco es una solución, ¿verdad? Después, también, la arcilla también tiene buenas propiedades, es sumamente alto en minerales también. Entonces, hay que ir buscando también, adaptarnos a nuestro suelo. Hay cultivos que se acomodan mejor, entonces va a tocar ir haciendo pruebas y ir descubriendo, ¿verdad? Mientras nuestro suelo lo vamos mejorando, agregando materia orgánica, pues entonces habrá que ir viendo cuáles son los cultivos que mejor se pueden dar en nuestro suelo. Pero existen cosas que podemos agregar. Dentro de esos elementos, voy a bajar la cámara un toquecito. Puede ser, o con hacerlo así. Bueno, o se acerca. Así, ahí se ven, ¿verdad? Algunas cosas. Ok, con esto nosotros vamos a construir un suelo. Yo sé que ahí no me ven, pero bueno, así no me da pena. El suelo que nosotros vamos a buscar, lo resumo de una manera. Tiene que ser un suelo esponjoso, prácticamente. ¿Sí? Siempre uno dice, uy, este suelo negro, qué rico. Bueno, no necesariamente. El suelo negro puede estar lleno de químicos, puede estar muerto, puede estar terriblemente mal. Puede ser solo arena y por eso se ve negro. Es una característica que uno nos dice, mira, puede que esté bien, pero no necesariamente, ¿verdad? Lo que sí necesitamos es que exista un suelo esponjoso. Este puñito que yo tengo aquí es suelo del jardín, que se ha trabajado muchísimo y que yo aquí ya no tengo que agregar tanta cosa. Si yo voy a intentar acercarme a ver, o tal vez usted se lleva un puñito y lo pone por ahí, hasta lombrices dan ahí. Es un suelo que si uno lo estripa es muy esponjoso, es sumamente esponjoso. Esta característica de ser esponjoso le ayuda mucho a retener humedad, pero además es un suelo aireado, entonces por ahí va a haber aire que camina, que recorre. Las raíces no van a tener que hacer mucho trabajo para poder crecer. Si nosotros tenemos un suelo muy compactado, las raíces van a tener que trabajar tanto en crecer que la planta no va a crecer. Entonces esos son problemas. Esto nos permite tener un suelo suelto, el que sea esponjoso. Entonces, ¿cómo busco yo esto? Bueno, puedo agregar granza, puedo agregar fibra de coco, puedo agregar muchísimo hojarasca, puedo agregar hasta arena, como les decía en algún momento, puedo agregar, no sé, diferentes materiales. Por ahí andan, pero tal vez ahí si tienen alguna sugerencia la podemos comentar, ¿verdad? Entonces, en el suelo, yo digo, les recomiendo incorporar bocacha, incorporar materia orgánica, incorporar muchos microorganismos y ir trabajándolo y asumir esa tarea, ¿verdad? De ir mejorando nuestros suelos. Se habla mucho de cuidar el agua y cuidar nuestras fuentes de agua. Bueno, si el suelo no está bien, no hay agua que podamos cuidar. El suelo es el filtro del agua. Entonces, la tarea más grande, yo creo, que tiene la humanidad en este momento es recuperar los suelos que hemos perdido, ¿verdad? Ahí también podemos capturar un montón de carbono, por cierto. Bueno, pero en el momento en que hablamos de macetas, ahí sí puedo hacer algo. Ahí sí puedo mejorar muchísimas cosas, ¿verdad? Porque tengo un espacio un poco más confinado. Si hablo de macetas, si hablo de cajones, ¿verdad? De espacios donde la cantidad no es tantísima, entonces yo sí puedo mejorar muchísimas cosas, ¿verdad? También lo puedo hacer en el suelo directamente. Lo que voy a hacer, sí, definitivamente, sí. Antes hablamos de doble excavado, ¿verdad? Entonces, imagínense que cuando yo hago un doble excavado, o imagínense que yo hago un hueco de 30 centímetros de hondo en el piso, ¿verdad? Un cuadro de 1 metro cuadrado y le saco 30 centímetros de tierra y la saco, literalmente la saco, ¿sí? Entonces, en ese momento, ese espacio se convierte en un recipiente, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, agarro y saco, marco 1 metro cuadrado en el piso, así, y le saco toda la tierra, la pongo la para un lado. Entonces ahí tengo un hueco. En ese momento esa es mi maceta gigante, por decirlo así. Y ahí puedo hacer justamente lo mismo que vamos a hacer en este momento en la maceta. ¿Sí? Voy a subir un poquito la cámara, por favor. Ok, hablamos de profundidades altas, ¿verdad? Entre más profundo, mejor. Y si es cierto, no es lo mismo sembrar un culantro que sembrar una zanahoria. El culantro va a crecer posiblemente en algo como esto de profundo, sin problema. Y una zanahoria va a ocupar mucha profundidad. Aún así, el culantro va a crecer mejor en esto que en esto. ¿Él puede crecer aquí? Sí, pero aquí va a crecer más.
Y siempre vamos a recomendar entonces que entre más profunda sea la maceta, mejor. Ojo, ojalá fuera como esto, mínimo, como estos baldes de helado de 10 litros, geniales. Mejor que esto, los de 20 litros, estos de pintura, son geniales. Y a veces uno puede decir, es demasiado profundo para una lechuga, sí. Pero en ese balde, cuando pase la lechuga, yo simplemente saco la lechuga y meto otra cosa, ¿verdad? En cambio aquí, cuando pase la lechuga, posiblemente tengo que volver a nutrir, tengo que volver a hacer un montón de cosas. Antes Carla habló un montón de la vida en el suelo. En un espacio tan pequeñito, ¿puede darse todas esas dinámicas? Sí, pero no se van a dar tan bien como un recipiente más grande. Entonces, para sembrar en maceta, la recomendación es, entre más profunda, mejor, independientemente del cultivo, ¿sí? Si yo quiero tener un chile, aquí yo lo puedo intentar, lo he hecho y no me va nada bien, la verdad, me va a ir. Pero cuando lo hago en algo más grande, mejora un montón, ¿sí? También, pues, hay gente que hace en sacos. Entonces, llena un saco de tierra para usarlo como una supermarket. Se pueden usar sacos o bolsas de arroz, estas que hay, que son sacos al final, son buenísimas, se llenan perfectamente. Con esto hay un punto importante que yo siempre hablo con Andrea, a veces nos vamos por lo estético y queremos tener esas cosas lindísimas, muy bien acabadas, y claro, es importantísimo, nosotros apoyamos completamente eso, pero que lo estético no esté sobre las necesidades de las plantas. Las plantas necesitan profundidad si sea posible. Y si la lechuga no necesita toda esta profundidad, no importa, pero le va a hacer bien y le va a hacer bien porque con esta profundidad podemos hacer lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Que es más o menos lo que vamos a estar trabajando. Yo recomiendo baldes grandes, definitivamente. Es más, recomiendo, en vez de 2 lechugas, que 2 recipientes pequeñitos tengan solo una, un recipiente grande. Aquí la lechuga va a ser una lechuguilla, y aquí van a tener 2 lechuguillas o una lechugota. Posiblemente esta lechugota sea mejor. Nutricionalmente va a ser mejor. Esta nada quiere ser complicada, nada quiere ser estresada. Preguntas que sí ocupan huecos. ¿Ocupa? Huecos. Sí, súper importante. Drenajes. ¿Sí? Si yo usara ahorita no lo hago porque tiene algo adentro, le tendría que hacer drenajes. ¿Sí? En el caso del saco, verifiquen si es necesario. A veces estos recipientes drenan, ¿verdad? Este es muy cerradillo. Pero bueno, se le pueden hacer algunos huequitos por ahí. Todos necesitan drenaje. Ok. El drenaje, ya que entramos en ese tema, es básico y súper importante para sembrar en macetas. Entonces, la recomendación es la siguiente. Voy a sembrar en esta, que es la más grande. ¿Sí? En esta yo sembraría un campo. Vamos a ver, volvemos a ver los materiales, por favor. Pensemos en que vamos a tener una lasaña. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a hacer una lasaña y, a pesar de que a mí no me gusta dar recetas, entendamos por lo menos esto. No es una receta, de hecho, pero entendámoslo a nivel más como de que es necesario por el drenaje ir cumpliendo más o menos con capas de esta manera. Abajo, ¿cuál es la primera capa? Abajo en tope la pantalla. Aquí tengo algo de materiales. Por aquí tengo, si quiero lo acerco. Bueno, sí, si quiere levanta la pantalla. Ya, perdón, que estoy corriendo mucho. Ok. Es una maderilla que me encontré por ahí. En el fondo lo recomendable es tirar ramas. ¿Sí? Ramitas pequeñas, en el caso de una maceta, eso es la pura grama, no me acuerdo ni qué es, ahí me lo encontré en una bolsa entre las cosas de la huerta. Yo que lo había sacado de un árbol que había picado, eso lo había pero funciona muy bien, ¿verdad? Es materia que va a estar en el fondo, que dura un poco más en descomponerse. Entonces, el fondo de la maceta van a ser ramas de este tipo, podrían ser ramas de un palito de limón que podés, ramas de, bueno, cosas así. ¿Qué ramas no voy a echar? Bueno, una rosa, tal vez no la voy a echar porque me espinan, ¿verdad? Cosas así, ¿no? En el caso que les decía antes del ejemplo de que hice 1 metro cuadrado en la huerta, ahí van ramas también, lo mismo. Hice un hueco y lo lleno de ramas completamente, hago una capa así de ramas, pueden ser ramas gruesas. De hecho, existe un método que es hacer montículos en donde se juntan todas las ramas de las podas, y se va haciendo como esta lasaña que dice Wilson. Y entonces podemos como aumentar la superficie de cultivo, porque en vez de, digamos, si era solamente este espacio, es una regla de que tenía para sembrar, si hago un montículo, entonces tengo toda esa superficie. En Google Culture se llama, es un método alemán, posiblemente no se diga así, pero así decimos en Google Culture. Lo pueden buscar, no lo escribo porque no sé cómo se escribe. Pero bueno, entonces, aquí lo importante es que ya metí unas ramas que aparte de eso me va a ayudar a tener muy buen drenaje. ¿Qué sigue después de las ramas? En la maceta o en el suelo, hojarasca. La hojarasca me va a hacer como un acolchonadito en el suelo.
¿sí? Entonces, esto es hojarasca de un arbolito de corteza amarillo que tenemos ahí al frente. Fui, recogí y ahí tengo. Hojarasca es un insumo que puedes encontrar de 1000 maneras. De hecho, bueno, cuando pasa el verano, queda muchísima hojarasca debajo de los árboles, en los parques, y después empieza a llenarse de como, no sé si han visto, como algo blanco, que huele muy rico, que empieza a descomponer. Entonces, esos son los actinomicetes. De hecho, si encontramos hojarasca que tiene como esos actinomicetes, sería genial porque vamos a estar incorporando un microorganismo que es muy... Es una manera en la que ya estamos metiendo. ¿Qué pasa si no tengo hojarasca? Bueno, puedo usar pasto seco, como este. Tal vez lo enseña. Este es pasto seco que lo agarré, lo corté con una tijera y lo puse un poquito más fino. Pasto, eso es todo. Aquí también funciona. ¿Sí? Entonces esto también me está haciendo como un acolchonadito. ¿Qué incorporo ahora? Aquí yo lo que voy a incorporar es, si fuera en el suelo, metería bocache. Tal vez Andrea les enseñe un poquito de bocache. Este es un bocache. ¿Sí? Es un tipo bocache, si lo ven es como muy grisito, como que tiene todo eso grisito que se ve por ahí, que ahora está encima de la goma. Son los actinomicetes que andan por ahí, por cierto. Eso es muy rico microorganismos. Este es un buen lugar para poner un bocache. Si fuera un suelo, hay gente que recomienda meter, por ejemplo, gallinaza o algo así. Si no tienen experiencia, les digo, espérense. Esas cosas aparte de todo, es mejor incorporarlas siempre compostadas. Tal vez con un suelo muy rico puede ser distinto, pero por ahora yo diría metan un bocache. Cáscara de huevo, preguntan. ¿Perdón? Cáscara de huevo, preguntan. Cáscara de huevo. Con la cáscara de huevo se pueden hacer muchas otras cosas. Y la otra semana vamos a hacer una, ¿sí? Que es buenísima. Entonces la cáscara de huevo, meterla aquí. ¿Se puede meter? Sí. Pero la cáscara de huevo, así como está, dura un montón en descomponerse y posiblemente pase un montón de tiempo y desentierran y ahí está la cáscara de huevo casi intacta. Va a aportar calcio, va a aportar algunas otras cosas, pero les recomiendo aprovecharla en algo que vamos a ver la otra semana mejor. ¿Qué sigue después de aquí? Que si le metí un poco de bocache, yo le voy a meter un poco de bocache. Este bocache va a ser genial porque entonces, conforme va creciendo la raíz, va a tener acceso a nuevos nutrientes, ¿sí? Y va cargado de microorganismos, es un inóculo para el suelo y para las raíces también me va a ser súper bien. Luego de ese poquito de bocache, lo que sigue es el suelo. Suelo como este, ¿verdad? El suelo del jardín. Un suelo de jardín, ese es el compost, esto. Suelo de jardín. Yo tengo un montón por acá. Ahora, ese suelo, ¿verdad? Ese suelo lo ideal es haberlo mejorado un poco. ¿Sí? Yo recomiendo definitivamente la forma de mejorarlo, bueno, es agregar un buen porcentaje de compost. ¿Sí? Al menos un 20-30%. Yo en mi caso agrego un 20%, porque este suelo lo hemos trabajado mucho. ¿Sí? Está súper bien. Pero un suelo que requiere un poquito más de nutrientes ocupa como un 30 hasta un 40% de compost, pero un 30% estaría bien. Y otras cosas puedo agregar carbón. Tal vez les voy a enseñar un carbón muy finito que está molido. El carbón es genial, el carbón retiene humedad, el carbón funciona como casa de los microorganismos, aparte es negro, mejora las raíces, entonces es genial. Entonces, la siguiente capa en mi macetera, que esté ojalá lo mejor posible, ¿sí? Entonces la metemos por acá. Este suelo... Disculpen, es que hay un micrófono abierto. Dele participantes. Ya. Ahí. Ok, entonces ya tenemos nuestro suelo. ¿Sí? Aquí yo podría también agregar, si mi suelo no hubiera tenido mucho compost, o si no lo hubiera hecho, podría ser una opción agregar un compost por ahí encima. Este es nuestro abono. ¿Sí? O podría haber agregado carbón, también de ese que les decía. Preguntan si se puede usar ceniza. Eso creo que es una pregunta constante que la gente se hace y es importante como contar sobre ella. Sí, la ceniza es un buen elemento, no hay que excederse. Sí, yo la diría que como un 5% está bien. Aporta muchísimos minerales, no aporta mucho en la estructura, la verdad, más bien puede que ayude a que se afirmase. Pero ella, generalmente la ceniza termina siendo, se diluye muy fácil con el agua, ¿verdad? Pero aporta un montón de minerales, la ceniza es un insumo buenísimo. Después preguntan si el carbón se tiene que lavar. El carbón se tiene que lavar. Yo me preocuparía porque si el carbón es una quema que dice que no tenga clavos, que no venga con plásticos, ni nada así, ¿verdad? Y lo más importante es que esté chiquitito. Sí, entre más entonces que sea mejor. Como molido. Sí, entre más pequeñito mejor. Entonces, si es carbón de parrilla, agarrarlo a martillazos, hacerlo polvo y echarlo. Fibra de coco. Mucho. Fibra de coco es un elemento buenísimo
ayuda mucho a la estructura, retiene agua, es un poco más caro, ¿verdad? Entonces, usar también cosas que son más económicas. Después dice estiércol preparado. Estiércol preparado, habría que ver qué significa. Si es un estiércol que pasó un proceso de compostaje con alta temperatura o algo así recomendado. Si no, hablemos de compost en otro momento. Lo que pasa ahí cuando se usan como gallinaza o caballaza y todos esos tipos de materiales es que pueden estar contaminados, ¿verdad? Pueden tener, que Carla tal vez nos cuente ahí, como E. coli o algo así. Sí, exactamente. Estos materiales son buenísimos y hay que usarlos, pero siempre tienen que compostearlos para que la temperatura suba, y cuando la temperatura sube mata a todas las bacterias patógenas y entonces ya lo puedes usar con toda tranquilidad. Si no, por ejemplo, ¿qué pasa si tiene una E. coli que da diarrea y yo lo utilizo para lechugas? Podría después generar un brote de diarrea en las personas que lo consuman. Entonces, siempre compostear esos caballaza, gallinaza, lo que es estiércol de vaca, todo eso se compostea. Después preguntan, gracias, Caro, si uno agrega mucho compost, ¿es perjudicial para la planta? Ok, el compost, digamos, tiene su propia estructura, va a depender tal vez del estado de madurez del abono. Si estuviera muy, muy, muy maduro y es un compost viejo, para mí es tierra ya, ¿sí? Y no va a ser tan malo. Pero un compost que no está que está ahí medio frescón, puede ser muy fuerte para las plantas y las puede llegar a quemar, ¿sí? Y lo otro es que es un elemento y que tiene su valor, ¿verdad? Entonces yo diría que es tal vez buenísimo mezclarlo con tierra. La tierra también tiene muchas cosas que le va a aportar, o sea, mezclarlo con tierra, la tierra también mejora el compost de alguna manera, porque también la tierra tiene una estructura, tiene microorganismos propios del lugar donde uno está sembrando, ¿verdad? Entonces, es bueno siempre mejor hacer una mezcla, ¿sí? Máximo yo diría que le echemos un 50%, ¿verdad? Si tuviera mucho, una maceta, y también depende mucho del abono. Si fuera bocachi, usar un 50% puede llegar a ser mucho, más que es un abono, como les decía antes, semifermentado. Ahí no se han descompuesto las cosas todavía, entonces va a haber un proceso ahí de compostaje en el lugar, en el sitio, y eso puede generar altas temperaturas que perjudiquen la planta. Creo que nos hemos pasado ya un poco de la hora. Voy a apurarme. Yo sé que hay como varias preguntas. Termino nada más esto para ir a las preguntas. Sí, ok, ya tengo el suelo. Si ustedes pudieran sentir esto, sentirían algo riquísimo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Yo tengo aquí, bueno, voy a sembrar la planta, pero aquí tengo un pak choi que sembré y que no le fue muy bien en el lugar. Los gatos hicieron algo que no debían hacer. Voy a aprovechar para trasplantarlo aquí, a ver si le va mejor. Prácticamente lo que yo voy a buscar es un pak choi. Voy a volver a sembrarlo, ¿verdad? En este momento este suelo está riquísimo para él, ¿verdad? Lo voy a poner, lo voy a presionar apenas un poquito. Es importante que las plantas queden cubiertas hasta las primeras hojas reales, siempre, digamos. Si yo siembro, por ejemplo, una brócoli, a veces las dejamos demasiado afuera y no funciona, no, hay que sembrarlas hasta las primeras hojas reales. Sí, eso es algo que pasa mucho, que la gente dice, es como que no me están funcionando, y vemos si es que sembró el almácigo demasiado afuera. De hecho, a veces llueve y se sale. Okay. Y es que lo dejan ahí. ¿Qué sigue? Cobertura. Lo hemos mencionado montones. Imitar los procesos de la naturaleza. El suelo de la montaña nunca está pelado. Ponemos cobertura. A mí me gusta mucho el zacate. Podemos usar hojas de bambú. Podríamos usar hojarasca de cualquier tipo que tengamos por ahí. Podría inclusive pensar en sembrar una de las mentas que tiene Andrea por ahí, meterla por acá, y esa menta en algún momento podría llegar a ser una cobertura. Recordemos que la cobertura, aparte que es materia orgánica que se va a descomponer y va a incorporar nutrientes al suelo, va a proteger del sol directo que mata a los microorganismos, va a proteger del salpique de la lluvia que va a sacar la tierra fértil, va a proteger de que crezcan plantas que no son las que queremos, ¿verdad? Las mal llamadas maladierbas, ¿verdad? Que eso no existe, sino plantas parasambenses, es el nombre un poco más técnico, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. No, con esta aquí ya. Tal vez sobre la cobertura, y es importante como mencionar que existen algunos tipos de cobertura que pueden tener un efecto alelopático. O sea, que puede ser que afecten a la planta de manera negativa. Sí, a veces la alelopatía es la relación como que hay entre las plantas. Entonces, yo estaba leyendo que, por ejemplo, el uso de hojas de
de caña puede ser negativa para algunas brasicáceas, digamos, para la brócoli. Entonces uno debe como investigar cuál tipo de cobertura le funciona bien o puede hacerlo y experimentar. Sí. Dice que acá, regar, ¿verdad? Un buen riego, yo diría que al principio es mejor que el suelo que yo haya metido aquí haya estado húmedo, no seco, eso definitivamente, no lo mencioné. Este suelo debe estar húmedo, ¿sí? No hecho barrial, pero sí con un nivel de humedad ahí aceptable. Lo incorporo y así no tengo que meter tantísima agua al principio. Y obviamente tengo que estar regando. ¿Cuánto riego? Que el suelo se mantenga húmedo y no se encharque. Algo importante entonces, ya tenemos la planta así. Yo tengo mucha materia orgánica aquí abajo que se va a ir descomponiendo. Tengo las ramas, tengo las hojas, eso va a ir bajando. Eso es genial, porque entonces me permite a mí seguir agregando materia orgánica. Cuando yo dentro de unos 15 días quiero abonar, esto va a haber bajado un poquito, pues agarro tierra, le mezclo como abono y voy llenando. Entonces voy mejorando el suelo. Y la gran ventaja que me da haberlo hecho así, esa lasaña, esa estructura que hicimos así por capas, es que yo voy a ir metiendo agua y los excesos de agua también van a drenar, ¿verdad? No quiere decir que le voy a echar agua a lo loco, no hay problema, por supuesto que puede haber problemas, ¿verdad? Pero va a aceptar mucha agua y va a sacar la que le sobra, ¿sí? Hay varias preguntas. Ok, vamos por las preguntas. Yo en realidad creo que ya terminé con la macetita. Perdón, nada más para terminar antes de las preguntas, para cerrar. En el caso de que de metro cuadrado en el suelo, lo mismo, ¿verdad? Tiramos las ramas, tiramos un saco de hojarasca completo, le metemos un poco de bocachi, tiramos la tierra que hayamos sacado, la tiramos completamente. ¿Qué va a pasar ahora? Que ya no va a ser plano el lugar. Vas a tener como un lomillito. ¿Por qué? Porque le metimos un montón de materia por debajo. Genial, ese lomillito lo agarramos, le metemos más abono, lo mezclamos y hacemos una cama. De la forma en que queramos, le podemos poner tablas, si queremos cerrarlo en un cuadro, dejamos la cama descubierta y ahí ponemos cobertura y empezamos a sembrar y tenemos un huerto genial, ¿sí? Este método funciona muy bien, súper recomendado y ayuda mucho para el invierno precisamente. Ahorita que está lloviendo montones, bueno, ahorita no está lloviendo tanto, pero viene mucha agua ahorita y nos va a ayudar mucho. Que drene, que salen solo zarcillosos. Preguntas, ahora sí. Bueno, aquí preguntaban, veo que ya ese tiene raíz. Si no hay raíz, igual se puede sembrar. Me imagino que se refiere al esqueje. El pak choi viene de un almácigo, ¿verdad? No es que yo compré un pak choi y no tenía. Esto es una planta sembrada por semilla en algún momento, que creció en un almácigo. Yo lo trasplanté, lo sembré en un lugar, pero ahí no me funcionó, entonces tuve que moverlo. ¿Verdad? Tuve que moverlo para acá porque tiene mejores condiciones. Se puede utilizar acerrín como cobertura, hojas de limón. Hojas de limón, hojas casi que de cualquier árbol, digamos que no usemos como de pino o así, no usemos como de, por ejemplo, eucalipto, que tiene un efecto alopático negativo y que inhibe el crecimiento, pero en general, árboles nativos en general no van a funcionar, y los frutales. El acerrín lo que pasa es que es tan pequeñito, ¿verdad? Y depende del origen que tenga, si viene un eucalipto, por ejemplo, también va a poder generar algún problema. Y es tan pequeñito que tiende a compactarse mucho, ¿sí? Entonces, si no hay otra opción, mejor borucha, ¿sí? Que le hace un poquito más grande. Pero, la verdad es que cuando que compran un saco de acerrín, por ejemplo, a menos que lo tengan, pueden comprar pasto si necesario. Pueden ir, cuando corte el zacate, el vecino, van, le piden el zacate, lo ponen, lo esparcen, lo dejan un par de días al sol y le tienen zacate, ojalá sin semilla. Es facilísimo conseguir hojarasca. Ahorita los parques están cerrados, pero si podemos ir a algún bosquecito cerca, a algún lugar, recogemos fácil hojarasca y viene llena de inóculos, viene llena de microorganismos. ¿Se podría en caso extremo usar acerrín? Sí, pero... Que no sea tratada con agroquímicos. Que no sea tratada con agroquímicos. Las heces de los perros se pueden mezclar con acerrín para hacer abono. El acerrín tiene muchísimos usos. Lo que puse al final, las ramitas largas, preguntan que era una menta. Ajá, es que antes al principio tal vez no estaban, Andrea les enseñó cuando les enseñó el calanchoe, les enseñó sobre un mineralizante, era un ejemplo de... Esto es un esqueje de una plantita de menta y ahí tienes sus raícitas. Sí, la menta pega muy fácil, ¿verdad? Esto es una prueba que estamos haciendo a ver qué tal el calanchoe, funciona genial. ¿Qué más? La compostera para cacas de gatos y perros. Eso es, bueno, Carla tiene una, ¿verdad? Nosotros medio compostamos también las cacas, las tenemos por ahí. No usamos ese abono, eso sí, porque no lo estamos teniendo tan controlado. Pero se podría, en un buen compostaje, generar un abono que inclusive puede utilizarse para fertilizar árboles o algo así. Tema de taller de compostaje.
Usar hojarasca de plantas aromáticas y que si al maíz se le podría poner cobertura. Al maíz se le puede poner cobertura, sí, ojalá después de que haya nacido un poquito, pero sí, el maíz nace, es fuertísimo, podemos poner cobertura y sí, funciona bien. Y usar el ayote. Sembrar un ayote y que va a ir por allá abajo. ¿Alguien usó algo que dijo de usar cobertura de plantas aromáticas? Ajá. Ok, plantas aromáticas pueden utilizarse. Habría que ver si no tienen algún efecto aromático negativo, como les decía. ¿Qué se puede hacer con las plantas aromáticas? Que funcionan muy bien. Séquenlas, muélanlas, y cuando van a sembrar una planta, pónganla en el fondo, especialmente cuando sembramos en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, si hay jogoto, en el momento en que echemos agua sobre eso, ¿verdad? Que es un pulverizado de plantas aromáticas, por decirlo así, esas plantas van con el agua que uno va echando, se va a hacer como una maceración ahí, como que va a comenzar a soltar líquidos y va a funcionar de repelente de jogotos y cosas así. Entonces también es una forma de... Preguntan que si hay un almácigo de rábano que hizo, que está un poco largo y débil, que si funciona. Okay. Probablemente le faltó luz. El rábano posiblemente le faltó luz y el rábano siempre va a ser mejor sembrarlo directamente. ¿Sí? Son plantas del rábano, la zanahoria. Les cuesta soportar el trasplante. ¿Sí? Se puede hacer, pero recomendado, ojalá la siembra directa en el lugar. Llegar y poner las semillitas donde van a ir. Y posiblemente le faltó luz. Cuando las plantas crecen muy así, los almácigos... Otro taller completamente de almácigos que también sería lindísimo, hay un montón de temas que aprender, y cada uno tiene su complejidad. Yo creo que tenemos que ir cerrando, pero bueno, dice como todavía el tema de compostaje de heces con lombrices, pues sí, habría que probar, sí. Se compostan muchos tipos de heces usando lombrices, ya ha funcionado. La cobertura, dice la cobertura de lo de las pacas, bueno, justamente es de una paca. Que le compramos a Luis Daniel Ureña, por cierto. Luis Daniel es el proveedor, estrella. Bueno, ya lo demás, creo que cualquier cosa nos pueden escribir a la página y para la próxima charla. La próxima charla, me decía Margarita, que bueno, por las nuevas condiciones en que nos encontramos ahorita, ¿verdad? Con todo esto de las restricciones, la cooperativa va a estar cerrada toda la otra semana. Entonces, el taller estaba programado para el sábado de noche, pero se pasó. Va a ser de hoy en 15, el sábado 20, no sé qué, la verdad, 25, no sé si alguien se puede fijar por ahí. Sábado a las 6 de la tarde. Ese taller va a ser lindísimo. Yo estaba haciendo la cabeza hace días porque hay un montón de cosas que queremos compartir y justamente nos estamos poniendo en la posición de nosotros hace unos años cuando decíamos, ¿y aquí qué hago? ¿Y aquí qué hago? Y bueno, ¿verdad? Ya hoy nos vamos por lo menos con un entendimiento, ¿verdad? De que 25. Gracias. Que las plantas se pueden cuidar por sí solas en el momento en que el suelo está suficientemente vivo, ¿verdad? Como para que ellas puedan estar sanas, tener su sistema inmune muy sano. Entonces, bajo ese principio, nosotros lo que vamos a tener que hacer es controlar algunas cosas, ¿verdad? Y por supuesto existen un montón de cosillas por ahí que nos van a ayudar como repelente, como insecticidas, como también una forma de incorporar más microorganismos. Y bueno, un montón de cosillas por ahí que queremos enseñarle, como nutrientes, como abonos que podemos sacar, por ejemplo, de la cáscara de huevo, que se hace un proceso por ahí, con ceniza, vamos a hacer cosas. Entonces, por ahí va a ser más cómodo ahorita, como este momento en que vamos a estar haciendo y mezclando cosas. Y creo que va a estar bien bonito. Preguntaban por ahí cómo acceder a la grabación en nuestra página de Facebook. Vamos a Sembrar CDR. Por ahí nos encuentran y posiblemente lo estamos publicando en estos días. Yo lo subo a YouTube y por ahí comparto el enlace en algún momento. Y bueno, yo quería también decirle a la gente, vean el montón de semillas de girasol que tenemos. Nosotros siempre hacíamos los intercambios de semillas, que ahí conocimos, bueno, muchas personas. Y aunque estamos ahora con esta nueva normalidad, tenemos que cuidarnos muchísimo, pero si alguien igual necesita o quiere alguna semilla, nos puede escribir. Y con todas las medidas de seguridad podríamos ponernos de acuerdo y compartir de las semillas que nosotros tenemos y también que ustedes traigan de las semillas que tienen para seguirlas. Sí. Y solamente muchísimas gracias, de verdad, Margarita. No sé si quieres cerrar con algo, nosotros súper agradecidos y con muchísimas ganas del próximo taller también. Y pues bueno, les agradecemos también si nos siguen en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí nos encuentran como Vamos a Sembrar. Y pues nada, si alguien quiere decir algo así rápidamente, puede abrir el micrófono. Y ya Bueno, buenas noches, perdón ahí a don Wilson y
y también Andrea. Sí, queremos agradecerle a toda esta cantidad de personas, ¿verdad?, que se matricularon hoy. Muchísimas gracias y de una vez externarles la invitación para el próximo taller de seguimiento, de mantenimiento a las plantas y bueno, todo lo que ustedes han hablado hoy, sería para de hoy en 15 días, igual a las 6 de la tarde. Lo segundo era también como la posibilidad de tener la grabación, porque muchos asociados y asociadas se quedaron, ¿verdad?, ahí un poquito intrigados porque no lograron entrar, ¿verdad? Porque eran más de 200 personas las que se inscribieron. Entonces, ahí coordinaríamos. También escriben, ¿dónde se escribe? ¿Cómo que me enseñó? Entonces sería como para coordinar eso desde la grabación también, para ver si nosotros la podemos adquirir, para dársela a esas personas, ahí por medio de mercadeo de la cooperativa. Pero yo sí, yo les paso inmediatamente, Margarita, para que la puedan compartir. Y para que puedan aprovechar el próximo taller, lo que podemos hacer la próxima es también compartir el video en vivo, bueno, por Facebook. Estamos aquí, lo compartimos por Facebook y tal vez algunas personas que no puedan conectarse. Correcto. Excelente. Muchísimas gracias entonces y felicitaciones por el interés de este tema, ¿verdad? En aras de la seguridad alimentaria y también de la parte ambiental, ¿verdad? Construir y poder producir en armonía con el entorno. Y cada día veo que, bueno, muy feo decirlo, pero es una tendencia, ¿verdad? A lo que es la agricultura orgánica. Entonces, muy contenta y muy agradecida. Está de moda, no importa. Está de moda, pero bueno, en buena hora, ¿verdad? Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas y muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, sí, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Buenas noches.